Muy bien. Buenas tardes a todas y todos los participantes. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante sobre el manejo básico de personas mayores con COVID-19 en residencias o asilos. A nombre de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y de nuestro patrocinador, la Universidad OR de México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Yo soy Sergio Gómez, jefe del Departamento de Capacitación del Distrito Federal, de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Agradecemos también la presencia de presidentas y presidentes de juntas de asistencia privada de los estados y por parte de la Universidad OR México, al doctor Moisés Salinas Fleitman, quien es el rector, y al doctor Iván Ramírez González, que es el coordinador de extensión universitaria. Para la sesión de preguntas y respuestas, favor de anotar las preguntas en el chat general y estas mismas irán dando respuesta a cada una de ellas, para lo cual les agradecemos su apoyo. A continuación tendremos las palabras por parte del doctor Iván Ramírez González, quien es el coordinador de extensión universitaria, como ya lo había comentado, de la Universidad OR de México. Por favor, Iván, adelante, te cedo el micrófono. Gracias, licenciado Sergio. Pues es para mí una gran oportunidad, a nombre del rector de la Universidad OR México, el doctor Moisés Salinas Fleitman, agradecer a la Junta de Asistencia Privada del DF por patrocinar la videoconferencia intitulada Manejo Básico de Personas Mayores con COVID-19 en Residencias y Asilos. En particular, a su presidente, Fernando Balzaretti Ramírez, por su empuje y gran visión, por brindar la oportunidad que expertos en la materia puedan darnos sus conocimientos en materia de manejo básico de nuestras personas mayores que han tenido el infortunio de ser diagnosticadas con la enfermedad COVID-19. No hay gran liderazgo sin el equipo humano que cobija a la Junta, gracias al licenciado Carlos López Bosch y al licenciado Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Capacitación de la JAP-DF. Los ponentes, maestro Eduardo Sosa Tinoco y la maestra Verónica Bautista Eugenio González, gracias por esta oportunidad que nos están brindando. La Universidad OR México es la primera en Latinoamérica enfocada en el sector social y considerada como la mejor de las universidades en México para estudiar responsabilidad social y desarrollo sustentable. Es por eso que es una gran oportunidad para nosotros este espacio de patrocinar esta conferencia. En la Universidad OR México impulsamos y fortalecemos al sector social a través de la formación de profesionales comprometidos y competentes en áreas de administración, responsabilidad, emprendimiento y liderazgo social para el desarrollo sustentable y la transformación positiva de México. En congruencia con la misión y visión de la universidad, abrimos este tipo de espacios para propiciar el diálogo, la educación, conciencia social y el debate. Gracias. Muchas gracias, Iván, por tus palabras. Y bueno, vamos a seguir con el evento. Les voy a comentar cómo está configurado. Vamos a tener cuatro sesiones, digamos, cuatro temas. Para esta situación vamos a comenzar con la maestra Verónica, permítanme un segundo, Verónica Bautista Eugenio. Ella es maestra en docencia y administración educativa, especialista en administración gerontológica, es licenciada en enfermería y obstetricia, diplomado en mejora de la calidad, seguridad de los pacientes y liderazgo en salud. Certificaciones por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería y por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. También les comento que tendremos, una vez que terminen las sesiones de ambos ponentes, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos. Ambas sesiones serán moderadas por el doctor Moisés Salinas, que es el rector de la Universidad OR. Las preguntas que no alcancen a ser respondidas a causa del tiempo, como saben, somos muchos ahorita en el chat, digamos, serán resueltas por correo electrónico en su momento. Entonces queda con ustedes la maestra Verónica. Adelante, Vero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ya se encuentran conectados. Pues vamos a comenzar con el tema. Muchas gracias a
la Junta de Asistencia Privada y a la universidad por esta gran iniciativa. Pues como comentan, me gustó mucho la parte final que comentan y que coincidimos con parte de lo que estamos trabajando ahorita, que es educación y conciencia, ¿no? Nos encontramos en una situación de contingencia sanitaria y pues es sumarnos a fortalecer nuestra responsabilidad que tenemos como personas, como profesionales y como sociedad, pues para salir lo mejor librados de esta epidemia. Entonces, bueno, preparamos todo este material con toda esa intención de favorecerles, de que esto sea algo muy provechoso para ustedes. Y bueno, sin duda las preguntas, en la parte de las preguntas es algo de lo que principalmente queremos sacar provecho, porque es de lo que ustedes que necesitan fortalecer más, o muy aterrizado a una necesidad de ustedes. Entonces, trataremos de apegarnos a los tiempos para justo dar ese cumplimiento. Y de todas maneras también esta presentación se les va a proporcionar para que no tengan ningún inconveniente por si no alcanzan a copiar la información o si los videos tuvieran ahí alguna dificultad cuando se presenten. En la presentación van a poder tener acceso a todos los videos que les compartamos, entonces también para que tengan esa seguridad de que todo lo que aquí se presente, pues les va a llegar. Vamos a dar inicio entonces a la parte temática que tenemos establecida. Ya nos presentaron, muchas gracias. Inicio yo. El objetivo que de manera general para la videoconferencia es reconocer las recomendaciones para el manejo básico de personas mayores con enfermedad por coronavirus 2019 en sus áreas, en sus residencias o en sus asilos, acordes a las prácticas tanto estatales, nacionales como internacionales. Sabemos que aquí pues tenemos mucho esta dificultad de las situaciones que se han presentado en contextos internacionales que tanto nos apegan y pues que somos tan diversos que seguramente cada uno tenemos que ir apropiándonos de lo que estamos trabajando. Y sobre todo, como les comentaba, pues el fin es contribuir a la mitigación del impacto de esta epidemia en México. Ese es el objetivo. Los 4 temas que tenemos preparados van en ese sentido. Primero empezaremos por transmisión y desinfección, después el doctor Eduardo les presentará la parte clínica de COVID específicamente en personas mayores, abriremos la parte de preguntas y respuestas, continuaremos con el manejo básico, al final por mi parte hablaremos de algunos aspectos importantes de las organizaciones que nos pueden ayudar a esta parte de mitigación y bueno, la parte del cierre. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema, que es transmisión y desinfección de SARS-CoV. Y el objetivo es describir los modos de transmisión y las opciones para la desinfección que sustentan las medidas de control específicamente para este virus y que nos ayuden a la mitigación de estos brotes, ¿no? Que sean los menos. Como seguramente ustedes muchos ya saben, pues estamos hablando de un coronavirus. Los coronavirus no son nuevos, digamos, lo nuevo es este tipo tan específico que se ha denominado así, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2. Es un virus muy pequeñito. Cuando hablamos de virus nos estamos refiriendo a millonésimas de milímetros. Entonces aquí vemos una serie de imágenes en las que el virus pues es todavía mucho más chiquito que una bacteria, que un glóbulo rojo o incluso pues en la parte de un cabello, ¿no? Si quisiéramos ver, a veces esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando hablemos de la parte de desinfección, pues seguramente muchos hemos leído productos que dicen eliminan el 99.9% de las bacterias, ¿no? De las bacterias, virus y no sé qué. Pero ese 0.1 que nos dejan cuando hablamos de virus, pues estamos hablando de millones, entonces en realidad pues nos dejan esa puerta abierta te elimino los más grandes, pero los chiquititos, micros como estos, pues no necesariamente y sobre todo por la parte de cantidad. Entonces estamos hablando de millonésimas de milímetros en caso de este virus. Ahora bien, además de estas características del virus, pues cuánto viven en las superficies. Esto es muy importante saberlo. Sabemos que también ha habido mucha, la bibliografía, las referencias se van actualizando y esta es una referencia que nos dice que el virus puede persistir, por ejemplo, en el cartón un día, en el metal hasta 3 días, en el plástico 3 días, en el cobre, que es el caso de las monedas, hasta 4 horas. Entonces, esto es muy importante identificarlo porque nos habla pues de justo las medidas de limpieza que debemos de tener, porque no es que en una primera ocasión que hagamos limpieza vamos a terminar con ellos, ¿no? Entonces, la parte de hacer frecuentemente la limpieza y la desinfección, pues es porque posiblemente estemos en contacto o haya esa facilidad de que el virus pues permanezca ahí o se encuentre activo. Entonces, esta parte de las superficies pues es importante recordarlo, tomarlo en cuenta y bueno, seguramente también ustedes ya han visto la parte de los aerosoles, que es la imagen que tendrán ustedes a su derecha. Cuando ocurre el estornudo, cuando ocurre la tos, salen miles de partículas, las más pesadas van a caer al piso por gravedad,
Las que no alcanzan a caer en el piso son aerosoles, son muy pequeñas, muy fluidas, digamos, y entonces permanecen ahí y es a lo que denominamos la parte como de aerosoles. Digamos, es el modo de contagio, es la forma en la que el virus se contagia, ¿no? Por esas gotitas de saliva, tanto grandes como pequeñas, en el caso de las pequeñas los aerosoles, y que, bueno, se expulsan de la persona enferma, y entonces el modo de contagio, pues, es a través de que llegan a la otra persona a través de nuestras ventanitas. ¿Cuáles son nuestras ventanitas? Pues los ojos, la nariz y la boca. Nosotros sanos tenemos esas ventanitas por la que entra el virus, y entonces somos personas susceptibles a enfermarnos. Y no llegan solas, o sea, no es que necesitemos que una persona nos estornude a nosotros enfrente para que lleguen, ¿no? Nosotros mismos la llevamos a nuestro cuerpo. Es decir, si tocamos una superficie en la que una persona estornudó o una persona tosió y no se limpió en su momento, y nosotros la tocamos, pues con nuestras manos, aunque pensemos que no es cierto que nos tocamos los ojos, no es cierto que nos tocamos la nariz, es algo inconsciente que nosotros hacemos. Entonces, si tuviéramos como a nuestro vigilante que nos esté diciendo, te tocaste la nariz, te tocaste los ojos, o quienes usamos lentes, pues estamos agarrándonos los lentes. Entonces, nosotros mismos en realidad nos llevamos el virus a esas ventanitas y, bueno, es el acceso que estamos dando a que el virus entre. Entonces, de ahí la importancia en la imagen de la derecha, pues de mantener la distancia, ¿no? Que en su momento se ha hablado de 2, de 5 metros, o sea, ¿cuánto? Seguramente muchos conocemos a personas que estornudan y dices, hasta acá me llegó tu pulmón, ¿no? Porque estornudan tan fuerte que dices, o sea, alcanzan seguramente más de los 2 metros. Entonces, pues esta parte de la distancia pretende esto, ¿no? Evitar el contacto con las gotas de saliva que propicien que el virus entre, ¿no? Entonces, como decíamos, pues no necesariamente es que una persona me tenga que estornudar a mí enfrente. A veces llega porque tocamos otras cosas, ¿no? Además de las manos, las manijas, las plumas. Muy importante, ahorita algo que les recomendamos es no compartan plumas. O sea, cada quien tiene su pluma, cada quien tiene, así como tu teléfono, ¿no? Solo tú manejas tu teléfono, solo tú manejas tu pluma, tu gafete, cosas, no intercambiar tanto esto porque no sabemos en realidad, ¿no? Cuándo se hizo limpieza de esa pluma, de ese mouse, de botones, de vasos, de los barandales simplemente. Entonces es tener estas precauciones para que no nos estemos exponiendo más al virus. Y si tocas cualquier parte de tu cuerpo, pues cuando lo llevamos, ¿no? Nos tallamos los ojos, nos agarramos el cachete, la oreja, y lo vamos acercando. Entonces esto podría llegar a enfermarnos o enfermar a otros, porque a veces no es nada más a mí, llego y abrazo a alguien más, o le comparto mi teléfono o mi pluma a alguien más. Entonces ahí es donde estamos haciendo la transmisión del virus. Vamos a ver este pequeño video, que es un video que hicieron en Japón, sobre qué tan fácil, o sea, realmente qué tan fácil es que el virus se vaya pasando y que, como volvemos a comentar, pensamos que no nos va a ocurrir. Y esto fue en un buffet. A una persona le colocan crema fluorescente y ella va a compartir de una manera, solo el resto de las personas no, y pues después van a ver cómo es que se llevó, hasta dónde llegó, ¿no? Hasta dónde este virus, parecido que en este caso representado por la crema, hasta dónde llegó. Son 10 participantes que conviven por 30 minutos en un espacio, pues, de un buffet, ¿no? En el que cada quien va, se sirve, agarra su cuchara, agarra su plato y comparten los alimentos. Ellos no saben quién es la persona a la que se le untó esta crema fluorescente. Y pues bueno, ahí pasan 30 minutos muy a gusto compartiendo alimentos y después prenden la luz para ver hasta dónde llegó esa pintura fluorescente. Y vean, o sea, en realidad varias personas tuvieron este contacto, ¿no? Tuvieron en su plato, en su cara, en su ropa, hasta dónde alcanzó a llegar, ¿no? De estar en las manos de una persona, cómo alcanza a dispersarse. Entonces, así de fácil, aunque por más que estemos vigilantes, de repente nos llega a traicionar la parte de agarrar otras cosas, hacer otras actividades, y ahí se va. Entonces, es la importancia de identificarlo. En el caso de la atención sanitaria específica en adultos mayores, en las residencias. Por eso es nuestra primera arma y es la que tenemos, porque garantizamos muchas cosas. Primero garantizo para mí, o sea, para mí si me llego a tocar, si llego a agarrar otras cosas, y para el otro. Entonces, las recomendaciones de lavado de manos son frecuentes, constantes.
Antes de tocar al paciente, por supuesto, a la persona mayor, antes me lavo las manos, antes de hacer una tarea de limpieza o aséptica, de curar una herida, de agarrar un catéter, de hacer un cambio de sonda, de alguna técnica que implique que tenga que ser limpia, pues me tengo que lavar las manos. Después me tengo que lavar las manos, por supuesto. Si voy a estar expuesto a algunos líquidos por el manejo de sondas, por el manejo de algún tipo de alimento o de medicamento, igual me lavo las manos antes, me lavo las manos después. Y al finalizar, antes de tocar a otro paciente, antes de pasar con otra persona, pues igual volverme a lavar las manos. Entonces el lavado de manos es frecuente, es nuestra principal herramienta, porque además el virus está envuelto por una capa, digamos, de grasa, y esta capa de grasa se disuelve cuando nos lavamos las manos con jabón. O sea, se hace esta interacción en la que el jabón interactúa con esta capa del virus y entonces se rompe, digamos. Entonces, por eso es nuestra principal herramienta, el lavado de manos, y se es insistente en lavado de manos, lavado frecuente. Y es seguridad, primero, para mí y para la otra persona. Entonces, el lavado de manos es algo que sí debe estar permanentemente en todas las instituciones. Después vemos que hay medidas específicas para cada situación. En el caso de COVID, pues vamos a manejar ciertas medidas. Se llaman etiquetas de precaución o medidas de precaución, y hay diversas. Aquí les presentamos 3, que son las que pueden aplicar al caso del manejo de personas con COVID. El caso de la etiqueta amarilla es de contacto, son medidas de contacto y que se refiere a tener el equipo que evite que yo entre en contacto con fluidos o con otros artefactos o otras características que puedan a mí o de igual manera que a mí me sean propicios para llevar el virus. Entonces aquí es en todos, bueno, en los 3 aplica lavado de manos, por supuesto, y dependiendo en el caso de contacto, pues nos dice específicamente, ¿no? Que vas a tener que usar guantes, que los vas a tener que desechar al salir, que te vas a tener que poner una bata, que no es la misma bata para todos los pacientes, con cada paciente se maneja un equipo, y que uses el menor equipo posible, ¿no? Si ocupas un estetoscopio o algún otro, un termómetro o algo, pues que tienes que limpiar y desinfectar entre cada persona. Ese es para el caso de las medidas de contacto. En este caso de COVID, pues también aplica el de gotitas, que es la tarjeta verde. Igual el limpiarse las manos, el lavado de manos al entrar y al salir, pero además se agrega la parte de cubrebocas o de careta o con lo que contemos en ese momento. La parte de equipo de protección personal lo vamos a ver más adelante. Y esto es para asegurarme tener cubiertos ojos, nariz y boca totalmente antes de entrar a la habitación. Entonces, esta es otra etiqueta respiratoria de gotitas. Y la última, la etiqueta azul, se refiere a la transmisión por aerosoles, que son gotitas son partículas mucho más pequeñas, en las que se usa la mascarilla N95. Esto también lo vamos a reforzar más adelante cuando veamos la parte de circuitos y de presentación clínica, porque entonces desde aquí podemos ir identificando cuándo ocupamos qué equipo y con qué características es con las que tenemos que entrar con cada paciente. Lo que se recomienda es que sean visibles, o sea, que a quien entre a la institución y en las áreas delimitadas que tengamos, pues que ahí estén, ¿no? Para que yo desde el principio vea, alto, aquí me están diciendo que para entrar con este paciente tengo que hacer primero esto, hacer esto después, o necesito este equipo. Entonces te anticipan a qué equipo es el que vas a ocupar. Estas son las medidas de protección que se ocupan, de precaución, para el manejo de los pacientes, y lo vamos a retomar más adelante. Ahora bien, ya específicamente en limpieza y desinfección, decidimos dejar las definiciones básicas que se manejan en estos términos para que veamos que no son cosas iguales, ¿no? Y que no una cosa no sustituye a la otra. A veces pensamos que todo es desinfección y todo el mundo se quiso ir por el cloro o por otros recursos químicos, pero también no se nos olvide, muy importante, la parte de la limpieza. Y la limpieza se refiere a eliminar primero la suciedad. O sea, primero hay que dejar limpias las superficies, dejar limpio el entorno en el que vas a actuar. Y pues generalmente pues es agua y jabón. O sea, este proceso es agua y jabón y lo que pretende es destruir los gérmenes y disminuirlos en cantidad. Y la desinfección como tal ya hace referencia al uso de un producto químico. Entonces no puedo pasar a usar un producto químico sin haber hecho limpieza. Primero es la limpieza y luego es la desinfección, para poder garantizar que el entorno en el que yo estoy, en el que voy a interactuar, pues realmente sea seguro. Cuando hablamos de desinfectantes, entonces limpieza es agua y jabón. O sea, eso no se sustituye, es agua y jabón.
Pero cuando hablamos de desinfectantes ya entramos ahí en dilemas o en detalles, porque ¿cuál desinfectante es mejor? ¿Cuál es el que a mí me sirve? ¿Cuál es el que a mi institución o el que para estas características me sirve? Y aquí aplica hay que leer las letras chiquitas. Saquen la lupa, lean las letras chiquitas de cada uno de los recursos que ustedes tienen en sus casas incluso y en sus instituciones, para ver qué dicen esos productos, ¿no? Ese producto comercial que tú compras, ¿qué dice? ¿Qué precauciones te maneja? De repente pensamos que no, pues es que esto no es necesario, ¿para qué leo el instructivo? Pues porque es muy importante, porque si tú sigues esas indicaciones, te está garantizando que el producto sea seguro y efectivo. Si uno empieza a hacer ahí aditamientos y no, yo le pongo un chorrito más, pues al fin que un chorrito más me protege, pues no necesariamente es que te proteja, más bien a lo mejor inactiva la parte química del producto que estás ocupando y en realidad no te está funcionando. Entonces hay que leer, ojo, las precauciones de manejo, si necesitas usar guantes, gogles, un espacio ventilado, ¿qué necesito para hacer la preparación con la que voy a trabajar? Las características de suciedad. Ahí generalmente los productos, casi todos dicen, deje limpia primero la superficie y luego ponga este líquido o este aerosol o la presentación en la que venga. ¿A qué concentración? En el caso del hipoclorito, pues vamos a ver que hay una gran variedad de concentraciones, al 2, al 3, al 5, al 10, no sé, de repente cada marca ahí nos va a decir, o hay una que nada más dice máxima concentración, pero pues ¿cuál es la máxima, no? Entonces hay que averiguar, hay que leer esa parte de a cuánto está concentrado, porque dependiendo la concentración es cuántos mililitros ocupas y cuánto tiempo lo tienes que dejar preparado. La parte de la estabilidad, cuánto tiempo dura esa preparación, y el tiempo de acción, cuánto tiempo lo tengo que dejar actuar. Los desinfectantes no actúan igual para el metal, para el acero inoxidable, para el plástico, para las telas, para la ropa. Cada uno tiene sus especificaciones. Entonces, pues no queramos solucionar con una sola preparación todo lo que manejamos en un área y más en un área tan grande como una residencia. Entonces, hay que ver específicamente las letras chiquitas y apegarnos a lo que manejemos. No vamos a ver el video de la OMS, está un poquito para optimizar la parte de los tiempos. Sin embargo, como les comenté, pues los enlaces van a estar ahí disponibles. Este video es un video en general sobre el hipoclorito, sobre lo que ya hemos comentado, la preparación del mismo, de las precauciones. Es pieza normal de rutina con agua y jabón. Eso ya de entrada es un punto muy claro, un estándar específico para reducir la cantidad del virus en las superficies y en los objetos. Desinfectar usando productos comerciales, por supuesto que ayuda. Hay que hacer todo lo que ya les comenté, toda la parte. Al final es un proceso, ¿no? Es un proceso crítico de cómo garantizar que ese producto sea efectivo. Frecuente, no es que pues lo hago el lunes y ya el miércoles o el jueves y me da tiempo lo vuelvo a hacer, ¿no? Pues debe ser frecuente, dependiendo el flujo de personas que tengas también, pero pues por lo menos unas 2 o 3 veces al día, ¿no? Si no se dispone de desinfectantes aprobados, o sea, si el desinfectante que tú tienes te queda la duda, no encuentras la información, por supuesto que se pueden usar alternativos. La parte de costos también es muy importante. En la parte de alternativos, o sea, de crear nuestros propios, y ahorita en esta contingencia, pues hubo muchos videos, ¿no? De crear tu propio desinfectante, crea tu propio producto químico para desinfectar superficies. Ojo ahí nada más, pues no mezclar productos, ya que se pueden provocar vapores tóxicos y ser contraproducentes, no mezclar cloro con limpiadores de pisos, varias mezclas que surgieron por ahí, que en realidad pueden ser mucho más tóxicas o contraproducentes para lo que ocupemos. No usar más de la cantidad recomendada. Si dice 30 mililitros, 2 cucharaditas o medio vaso, es eso. Y no pensar que porque le voy a echar 2 o 3 veces más va a funcionar. Porque además de que estás gastando tu recurso, ya no haces efectivo el desinfectante. Entonces es la cantidad recomendada. En el caso de las soluciones con cloro, pues solo mantenerlas 24 horas, como les decía, a veces las prisas, a veces no tenemos personal, a veces decimos, pues preparo para toda la semana y hay que vayan agarrando. Y resulta que la preparación solo dura 24 horas, entonces a las 24 horas la desechas y vuelves a crear o vuelves a hacer una nueva mezcla en el caso del cloro. Entonces, tener ahí la etiqueta, ¿no? A lo mejor a mí se me hizo tarde o ni sé cuándo la prepararon, pues ponerle una etiqueta. Se preparó el día lunes a las 8 de la mañana, para que quien llega el martes a las 8 sabe que esa ya no le va a funcionar y tiene que hacer otra. Y bueno, por supuesto que las medidas de manejo seguro, dónde dejarlas, si no se dejan expuestas al sol, se tapan bien, se dejan en una superficie igual limpia, que esté seca, lejos de niños, de mascotas, etcétera, ¿no? Todo el manejo seguro de esto que tú realizaste.
De manera general, pues bueno, los 6 pasos para el uso efectivo y seguro de los desinfectantes. Como ya les comenté, es uno, verifica el producto que estás ocupando, leer las instrucciones, o sea, es un proceso en verdad consciente, paso a paso, leer las instrucciones de tu producto, hacer prelimpieza de superficies, y esto es ropa, madera, plástico, o sea, qué es lo que vas a limpiar, leer en cuánto tiempo es el tiempo de contacto que tienes que dejar actuar, porque si dice tienes que dejar actuar 5 minutos y sin enjuagar, es eso. Y de repente pensamos que todo se enjuaga o nada se enjuaga, o no, pues como yo tengo prisa, le soplo, lo seco y ya, ¿no? No, o sea, si dice deja 5 minutos actuar, lo tienes que dejar para garantizar que sea efectivo. En el caso de que indique usar guantes, por supuesto hay que usarlos de preferencia, lavado de manos sin duda, antes y después de hacer limpieza o preparación de ellos, y la parte de conservación y resguardo que les comentaba. Entonces son 6 pasos conscientes que sí van a llevar su tiempo, pero lo que te garantizan es un uso efectivo y seguro de desinfectantes. Hasta aquí el primer subtema. Vamos a continuar con la parte de presentación clínica y después vamos a empezar a leer empezar el apartado de preguntas. Doy paso al doctor Eduardo Sosa Tinoco. Él les va a hablar de la presentación clínica de la COVID-19 en personas mayores. Eduardo, Adelante, Eduardo. ¿me permites presentarte nada más? Ok, sí, gracias. Eduardo Sosa Tinoco, él es maestro en salud pública y envejecimiento, es especialista en medicina interna y en geriatría, es licenciado en medicina general, técnico en laboratorio clínico, diplomado en docencia en farmacología clínica y en evaluación de políticas públicas. Tiene certificaciones por los consejos mexicanos de geriatría y de medicina interna, por el Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales. Te cedo el micrófono, Eduardo, por favor. Gracias, Sergio. Y pues agradecerles la invitación y la oportunidad para compartir con ustedes pues nuevamente este tema de tanta relevancia en estos momentos que estamos viviendo. Pasa la siguiente, Vero, por favor. Y el objetivo de este tema es que al final podamos reconocer las manifestaciones clínicas de la COVID-19 en personas mayores que viven en residencias o asilos, porque esto nos va a permitir identificar tempranamente a los casos probables o a los portadores, con la finalidad de establecer las medidas de control y mitigación de brotes. Siguiente. Y gran parte de lo que vamos a ver aquí pues se basa en estos documentos, es el protocolo operativo que publicó el INAPAM, una versión a mediados de marzo y una actualización en abril, y una guía de prevención de COVID-19 en residencias de personas mayores que publicó el Instituto Nacional de Geriatría. Siguiente. Y bien, la Organización Mundial de la Salud también pues constantemente está actualizando la información conforme esta se genera a partir de la investigación. Y esta es la última actualización de la guía de manejo clínico del 27 de mayo. Y aquí nos muestra los signos y síntomas de la COVID-19. Y fíjense en los porcentajes. Si bien puede haber fiebre, no todas las personas presentan fiebre. Tos, no todas las personas presentan tos. Fatiga, no todas las personas presentan fatiga. Disminución del apetito, falta de aire, dolor muscular y otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, náusea y vómito. Y estos síntomas que se agregaron pues, más recientemente, la disminución del olfato o incluso pérdida completa del olfato, así como del gusto, que puede incluso aparecer días antes de los síntomas respiratorios o de otros síntomas de COVID-19. Por otro lado, en el contexto de las residencias de personas mayores es muy importante conocer que se han estado generando reportes en otros países sobre qué tan frecuente es que las personas mayores resulten positivas a la detección del SARS-CoV-2, pero que aún no tengan síntomas al momento de que les hacen la prueba. Y puede ser tan alta la frecuencia como 50%, es decir, la mitad de las personas mayores en residencias pueden llegar a tener la presencia del virus, pero no tener síntomas. Y esto puede ocurrir en dos formas, que nunca van a presentar síntomas y a ellos se les considera portadores del virus, y el otro contexto es cuando los síntomas los desarrollan días después de que la prueba dio positiva. A estas personas se les consideran casos presintomáticos, que parece ser que son de los que pudieran contribuir significativamente a los brotes que han aparecido en residencias de otros países. Y
particularmente en personas mayores o personas que tengan algún tipo de inmunosupresión, de disminuida la función de su sistema inmunitario, y esto puede ser personas que tienen desnutrición o que tienen VIH o SIDA o están recibiendo quimioterapias, etc. Aquí particularmente importante, pues puede estar ausente la fiebre o la enfermedad COVID-19 se manifiesta con cansancio, con fatiga, con mucho sueño. En personas mayores con confusión mental o un cuadro franco de delirio, disminución de la movilidad, disminución del estado de alerta, disminución o pérdida del apetito, diarrea y caídas. Y pues como ven, son algunos síndromes geriátricos que pues ya se sabía desde la geriatría que este tipo de manifestaciones pueden ocurrir en cualquier proceso infeccioso y que COVID-19 pues también puede manifestarse así. Y aquí también es importante recordarles cómo se define la fiebre en personas que viven en residencias o asilos. Y esto fue un consenso que se elaboró hace pues, ya más de 10 años y que pues sigue estando vigente, por supuesto. Y entonces se considera que una persona que vive en una residencia o asilo tiene fiebre si cumple cualquiera de estos criterios. Que se le detecte una temperatura mayor de 37.8 grados centígrados si se toma en la boca, o si tiene varias mediciones arriba de 37.2 grados centígrados, mediciones realizadas en la boca, o una temperatura mayor de 37.5 grados si se toma por vía rectal. O otro parámetro es que si conoces la temperatura habitual de esa persona mayor, de esa persona residente, y tiene un incremento por arriba de 1.1 grados de esa temperatura habitual, pues ahí también se consideraría que está presentando fiebre. Siguiente. Y bueno, pues fueron las manifestaciones clínicas, pero también es muy importante identificar la gravedad de la enfermedad. Y en este sentido, la forma leve, que es la que se presenta en la mayoría de los casos, pues corresponde a las personas que tienen los signos o síntomas que vimos hace un momento, que no tienen evidencia de neumonía ni disminución de la oxigenación. Es decir, solo los síntomas previos que se mencionaron. Se considera ya una COVID moderada cuando la persona ya presenta datos sugerentes de neumonía, que serían dificultad para respirar o respiración rápida. O pueden tener ya algún grado de disminución de la oxigenación, pero no tan importante, por lo tanto su oxigenación al aire ambiente sigue manteniéndose arriba de 90% cuando se mide con el oxímetro de pulso. En esta etapa de la enfermedad, los estudios de imagen pueden ser de ayuda. Se consideran opcionales y puede ser una radiografía, por ejemplo, o una tomografía de tórax, que pueden pues ayudar a sospechar del diagnóstico. Y después tenemos la COVID-19 grave, que son personas que tienen COVID-19 moderada, pero en quienes ya la respiración es mucho más rápida, por definición, que tienen más de 30 respiraciones por minuto. Y ya una hipoxemia, una disminución de la oxigenación mucho más importante, menor de 90%. Y finalmente la etapa pues, crítica, que son personas con COVID-19 grave, pero que además desarrollan complicaciones como las que se mencionan aquí, síndrome de dificultad respiratoria aguda, o sepsis o choque séptico, que son condiciones que para su identificación o su diagnóstico se requiere ya de hacer estudios de laboratorio, estudios de imagen, y por lo tanto, pues esta categorización pues sí corresponde al ámbito hospitalario. Y sobre el riesgo de quién puede desarrollar complicaciones graves como estas que vimos, pues el IMSS desarrolló esta calculadora que probablemente ya muchos de ustedes conocen y que se puede acceder por ese enlace que está en la diapositiva, la cual pues nos permite estimar qué riesgo habría de que si una persona contrae COVID-19 pueda desarrollar complicaciones graves o incluso morir. Siguiente. Y aquí les ponemos un ejemplo. Es de una mujer de 66 años que tiene sobrepeso y como enfermedades adicionales solo la hipertensión arterial. Esas características le confieren a esta persona, a esta mujer de 66 años, un riesgo alto de 77% de presentar complicaciones si contrae COVID-19. Y este ejercicio podrían hacerlo pues, con los residentes que tienen actualmente en sus instituciones para de manera previa conocer qué riesgo tendrían si llegaran a contraer COVID-19 y qué recomendaciones pues, cabría aplicar en estas personas para prevenir que contraigan COVID-19.
Sobre la información de COVID-19 en personas mayores en México, aquí sí analizamos los primeros 50,000 casos confirmados y registrados y reportados, que fue más o menos a mediados de mayo. Podemos ver que más o menos la quinta parte de todos los casos en México correspondieron a personas de 60 años y más. De ellas es 40% mujeres y 60% hombres. Y aquí un dato muy importante. De estas personas mayores que tuvieron COVID-19, el 73% no falleció. O ya se recuperaron o están en proceso de recuperación. Es decir, la gran mayoría sobrevive a COVID-19. Si bien sabemos que las personas mayores o personas con condiciones crónicas son las que tienen más riesgo de agravarse o de complicarse o incluso de fallecer, afortunadamente la mayoría sobrevive. Lamentablemente el 27% de estos casos, personas de 60 años y más, falleció. De los casos confirmados de COVID-19, 66% se le hospitalizó y de quienes se hospitalizaron falleció el 36%. Y de quienes se hospitalizaron, a 12% se les conectó a un ventilador mecánico, y de las personas mayores de 60 años con COVID-19 que se les conectó a un ventilador mecánico, falleció el 70%, y esto tiene que ver pues con la gravedad de la enfermedad. Quien amerita conectarse a un ventilador mecánico es porque tiene una COVID-19 crítica. Siguiente. Y si tomamos en cuenta los datos de las personas de 80 años y más, y esto porque en muchas residencias de México, más de la mitad de las personas residentes tienen 80 años y más, pues aquí vemos que las estadísticas cambian un poco. Sigue habiendo predominio de afectación en hombres, y nuevamente, aunque fallecen más personas cuando contraen COVID-19 si tienen 80 años y más, el 53% sobrevive. El 71% requirió ser hospitalizada y de los que se hospitalizaron falleció el 43%. Aquí al 10% de las personas hospitalizadas se les conectó a un ventilador mecánico, y quienes estaban bajo este manejo invasivo o pues más avanzado, falleció el 75%. Es decir, es cierto que a edades más avanzadas el riesgo de presentar complicaciones y fallecer pues también aumenta, pero nuevamente resaltar, incluso las personas de 80 años y más con COVID-19, más de la mitad sobrevive, 53%. Y son datos de México. Entonces, hasta aquí tenemos pues esta primera parte de la videoconferencia, y pues abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Eduardo y Verónica, por la presentación. Creo que estuvo muy interesante. Yo soy José Salinas, el rector de la Universidad Ort. Voy a servir con su moderador y tenemos ya varias preguntas. La primera de ellas, María Sama, de la Fundación Bringas Hagenbach, pregunta: ¿qué precauciones debo tomar para dejar entrar a un adulto que regresa a la residencia por avión? Bien. Si no se tiene como información de que pueda confirmar que no tiene la enfermedad, como podría ser una prueba negativa, una estrategia que se ha usado en otras partes del mundo en residencias es que se le permite ingresar a esta persona, pero mantenerla en aislamiento durante 14 días. De esa manera te aseguras que si esta persona tuviese la infección de manera presintomática o tuviera el virus, pues no va a contagiar a otras personas. Muchas gracias, Eduardo. Gabriela Mendoza pregunta que si en casa se recomienda utilizar los mismos métodos que se están recomendando para las residencias. Pues en cuanto a las medidas generales de lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies, de mantener la distancia, sin duda aplica para todos los entornos, todos los contextos. Sí, claro, y también hay nada más considerar la parte del flujo de que tantas personas ingresan, ¿no? Si uno está dentro de su casa y no entra nadie más, o sea, más que los mismos que ya sabes que están adentro, pues a lo mejor la parte de la frecuencia podría disminuir, ¿no? A lo mejor no es cada 3 o 4 veces al día, porque pues nada más están las mismas personas. Pero en el resto de las medidas, o sea, es igual, tratar de mantener ventilado cuando se hace la limpieza o la desinfección, o sea, se producen mezclas, eso es igual, aparte de tiempos para que haga efectivo, se haga efectivo la mezcla, igual es lo mismo. No, lo único que cambiaría a lo mejor es esta parte de qué tantas personas ingresan, ¿no? Pero de ahí en fuera es lo mismo. Podría ser lo mismo.
Perfecto, muchas gracias, Verónica. Voy a combinar dos preguntas, Silvia Villamil y Eduardo Martínez. ¿Qué desinfectantes son los más recomendables para el asilo? Y si el uso del vinagre es recomendable. Pues hay muchísimos tipos de desinfectantes. La realidad es que todos podrían ser efectivos, igual de efectivos si se usan correctamente, con todo lo que Verónica nos explicó al inicio. Definitivamente el vinagre no tiene propiedades viricidas, entonces no debería usarse con estos fines. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Lo digas a la... Sí, adelante, Verónica. Yo digo, el que tengan al precio también, por supuesto que hay que ver para qué te alcanza, cuánto tiempo te va a durar, para qué superficie los vas a ocupar y bueno, las demás consideraciones que comentamos en realidad y efectivamente pues el vinagre no entraría como en la parte más segura o efectiva, ¿no? A lo mejor en otro contexto o en otra situación, pero para residencias pues no. Perfecto, muchísimas gracias. Rosa Camacho está preguntando sobre el contenido de los documentos que mencionaron del INAPAM, pero creo que es muy extenso la parte del contenido. Nada más si podrían decir dónde se pueden conseguir esos documentos para que los pueda checar nuestra audiencia. Sí. En la presentación que se les va a hacer llegar tienen hipervínculos. Entonces, al hacerle ustedes clic, van a descargar el archivo completo. Y por otro lado, les vamos a pasar también un enlace a una carpeta en la nube, donde están todos los documentos en que nos basamos para elaborar estas presentaciones. Y también creo que por la Hub, ¿verdad, Sergio? Ustedes tienen un micrositio en el que tienen varios documentos y varios lineamientos. Ahí está también del INAPAM, entonces también la Hub tiene ahí ya su área en la que van a tener acceso a todos esos documentos y a muchos más. La verdad es que tienen muchos documentos muy, muy buenos que vale la pena consultar. Es correcto. Ahí están disponibles para todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Sergio. Mónica Velasco nada más quiere confirmar si entonces la mezcla de agua, jabón y cloro solo es efectiva por 24 horas. Así es, y de hecho el cloro no se debería combinar con el jabón. O sea, es el cloro con agua, como diga el fabricante, y sí, como mencionó Vero, pues no más de 24 horas. Sí, exacto. O sea, la mezcla es agua y jabón o agua y cloro, pero no las tres cosas. O sea, ahí ya estás sobreponiendo una con otra y quitas la parte efectiva de uno y del otro. Entonces es limpieza con agua y jabón, desinfección con agua con cloro en la dilución que indique el fabricante. Y esa mezcla, si la produces para más tiempo, solo te dura 24 horas. Perdón, para más eventos, pues solo te dura 24 horas máximo. Excelente. Entonces, sí, tener cuidado cuando se prepara la mezcla, anotarlo en la botella en la que se preparó, donde sea, para que sepan que no son más de las de 24 Así es, el día y la hora, como decía Vero. Y aquí también tomen en cuenta, hagan sus cálculos, qué cantidad necesito de cloro para usar a lo largo del día para que no vayan a hacer grandes cantidades que finalmente van a tener que desperdiciar porque no las pueden usar más de 24 horas. Muchísimas gracias. Marta Martínez Muñoz está preguntando que si es cierto que las personas mayores difícilmente presentan fiebre. Pues como mencionamos, es menos común que desarrollen fiebre, sobre todo fiebres muy, muy elevadas, hablamos de 40 grados centígrados. En COVID-19 aún no se ha descrito tanta información porque todo esto está cambiando, pero para otros procesos infecciosos sabemos que la fiebre, sobre todo en personas mayores que viven en residencias, que es una población también peculiar, porque ahí asumimos que son personas que tienen varias enfermedades crónicas a la vez, algunas tienen fragilidad o son de edades muy avanzadas. Entonces, en estos contextos se ha descrito que la fiebre puede presentarse alrededor del 20% de las personas en residencias que tienen alguna infección. O sea, 80% no. Correcto. Hay dos preguntas que yo creo que Sergio también a lo mejor tiene algo de información. Una pregunta de Connie Prana, si hay una fecha contemplada ya para la admisión de nuevas personas a las residencias de adultos. Y Celia Pérez Domínguez está preguntando si hay manera de solicitar apoyo al gobierno de la Ciudad de México para hacer pruebas en residencias. Mira, todas las peticiones que se tengan por parte de las instituciones de asistencia privada fundamentalmente, ¿no? Lo tienen que hacer a través del buzón que está destinado para este efecto. Yo les pediría que por favor cualquier petición que tuvieran
lo hicieran a través del sitio que está en la página. Hay un apartado donde está el buzón, ahí hacen su petición y les será respondido de inmediato. Por ahí yo creo que sería la mejor opción, por favor. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Itzel está preguntándonos si una persona que tuvo COVID puede volver a contagiarse. ¿Qué nos pueden platicar, Eduardo y Verónica? Sí, aquí nuevamente la información está cambiando día a día. Se han reportado casos de que tuvieron la enfermedad, pasaron meses y volvieron a tener la prueba positiva. Y algunos casos excepcionales, incluso síntomas. Actualmente lo que la OMS ha pues marcado es que es poco común esta situación. O sea, sí pueden haber casos excepcionales. Falta pues más investigación para poder determinar cuáles características o qué tipo de personas son quienes pudieran desarrollar cuadros repetitivos o por qué razón, después de haber tenido la enfermedad, por qué no desarrollaron anticuerpos o defensas que los protegiera de un nuevo episodio. Eso pues son preguntas que aún no tenemos respuestas contundentes y esperemos que la investigación pronto nos las dé. Y otra situación que seguramente nos va a tocar mucho a la par y que es pues lo que se ha venido hablando en estos días, pues va a ser la conjunción de epidemias o de situaciones, ¿no? Seguramente más adelante pues ya vamos a tener COVID cuando ya es la temporada también de influenza y pues si vemos los síntomas, los signos y los síntomas, pues van a ser, en realidad son muy parecidos, ¿no? Entonces también esto puede dar pie en algún otro momento que pensemos que se están reinfectando o que les vuelve a dar la enfermedad, pero a lo mejor es influenza. Entonces es otro virus, pero que te da los mismos síntomas. Entonces aquí es donde seguramente también vamos a tener ahí problema. En un inicio ahorita para nosotros ya pasó la temporada, pero ya estamos a la mitad, ¿no? O sea, estamos más bien próximos a que continúe y ahí pues vamos a tener que ya, seguramente esperemos ya para esas fechas, pues ya tener más información y más lineamientos que se puedan compartir al respecto de qué tanto es un caso u otro, ¿no? Ahí considerando lo que acaba de decir Vero, que sí es muy, muy importante, pues recuerden mantener al día las vacunas de las personas mayores que tienen en sus residencias. Digo, la vacuna llega más o menos en octubre, entonces ustedes tienen que ser los primeros en la lista pidiendo que se vacunen contra influenza, pues justamente para minimizar este impacto posiblemente sinérgico entre COVID e influenza que se dará pues en esta época, la siguiente época invernal. Perfecto, muchas gracias. Heidi Morales pregunta si hay alguna fisioterapia que se le pueda aplicar a las personas adultos mayores para mejorar su respiración en caso de que tengan COVID-19 leve. Sí, de hecho, para quien tiene ya algún problema respiratorio crónico o agudo, como puede ser COVID-19 o cualquier otra enfermedad aguda respiratoria, sí hay intervenciones de terapia pulmonar o terapia respiratoria. El Instituto Nacional de Geriatría, de hecho, generó algunas publicaciones, algunos documentos que están en el sitio web de ese instituto, de donde se dan recomendaciones de ejercicios respiratorios. Están más dirigidos a quienes ya están convaleciendo de COVID-19, pero quien tiene ya problemas crónicos pulmonares también podría beneficiarse de hacerlos. Muy bien, y cuando compartan las presentaciones les van a dar todos esos recursos para que puedan entrar y buscar ese tipo de ejercicios que les pueden ayudar. Sí, María, es lo que iba a comentar, que se los vamos a agregar en la carpeta, el folleto con los distintos ejercicios. Claro. Muchísimas gracias, Verónica. María Jiménez Díaz pregunta que ha escuchado que se pueden generar confusiones mentales en personas que no tienen ningún padecimiento como parte de los síntomas, o sea, que el único síntoma sea confusión mental. Así es, sí, esto pues entra en esta situación de delirium, que es un síndrome geriátrico, que pues es más común en personas mayores, ¿no? Y se caracteriza por confusión mental, dificultad para poner atención, pensamiento desorganizado, a veces incluso se acompaña de alucinaciones o de agitación o agresividad. Y nada más aquí hay que aclarar que el delirium puede ser causado por muchas otras causas. Cierto que enfermedades infecciosas como COVID-19 es parte de estas causas, pero también dolor crónico no controlado, estreñimiento de varios días, alteraciones del azúcar, baja de sodio en sangre. Es decir, la lista de causas es amplia y ahí sí es muy importante pues, la valoración de personal médico para que se pueda determinar pues, si puede tratarse de COVID-19 u otra cosa. Muchísimas gracias.
Rosa Camacho está preguntando, una de las preguntas que de hecho ya tuvieron en una de las láminas que hicieron en su presentación, ¿cuánto dura el virus en metal, plástico, monedas y aerosol? No sé si podrían nada más volver a repetirlo rápidamente. Sí, pues Vero lo presentó, que hasta 3 días, ¿no? En metal y en plástico. Y aquí pues recordar que pues estos datos se generaron de estudios en situaciones experimentales, pero nos dan idea, ¿no?, de qué tanto tiempo puede mantenerse viable el virus en estas superficies. Y hay que considerar justo las cuestiones de limpieza, o sea, esto es si no hace uno nada, si ahí se queda el virus nada más, y no hace uno limpieza ni desinfección. O sea, esto es qué pasaría en un caso en el que solo está, como dice Eduardo, en la parte experimental en cada uno de los materiales, es lo que se ha publicado. Pero hay que considerar otras cosas, ¿no? La parte de temperatura, de ventilación del lugar, de qué tantos virus estuvieron ahí, o qué tanta expulsión de virus. Exacto, entran más factores. Esta es la parte experimental que se ha documentado y es lo que nos sirve de referencia al final para decir qué tanto está ahí permanente y qué tanto yo tengo que hacer medidas para atenuar esto. Perfecto. Tenemos una pregunta más ya breve para terminar este segmento de Loisa Flores Melchor. ¿Qué se le sugiere cuando a una persona adulta mayor se le olvida constantemente ponerse el cubrebocas o simplemente no quiere ponérselo? Bueno, eso se va a ver más adelante con el equipo de protección personal, pero ahí es donde pudiera ser una situación excepcional el preferir usar caretas en lugar de cubrebocas. Por eso lo va a platicar Vero más adelante. Sí, si quieren lo retomamos en la presentación que continúa y va a ser justo relacionado a esto que depende, o sea, persona mayor, pero en qué características tiene, en qué contexto se encuentra y por qué es que está usando un cubrebocas, es lo que sigue. Entonces nos da pie para lo que sigue. Pues tenemos algunas preguntas más, pero por la premura que tenemos y para mantenernos en los tiempos, esas preguntas se van a contestar vía correo electrónico, pero se les van a contestar todas sus preguntas. Entonces pasamos a la segunda etapa, a la segunda fase de las presentaciones. Entonces, si quieren, Eduardo y Verónica, pues el foro es de ustedes. Adelante. Sí, gracias. Pues vamos a entrar a la parte del manejo clínico. Ya me moví las diapositivas. Que es el manejo básico de personas mayores con COVID-19 sospechada o confirmada en residencias o asilos. Aquí el objetivo es que, pues, al terminar este tema, podamos identificar las recomendaciones de manejo básico de personas mayores con COVID-19 sospechada o confirmada que viven en residencias o asilos, considerando las medidas para la protección del personal de estos establecimientos. Y nuevamente, pues, documentos base fueron este protocolo operativo del INAPAM y la guía del Instituto Nacional de Geriatría. Es el algoritmo que no vamos a revisar a detalle, pero vean que empieza con caso sospechoso, ¿no? Y aquí pues recordar los síntomas que se mencionaron hace un momento de la enfermedad. Y este algoritmo, que es el que se refiere en el protocolo operativo del INAPAM, en realidad se basa en este otro algoritmo de la Dirección General de Epidemiología, donde pues vemos que si una persona tiene síntomas que hagan sospechar de COVID-19, lo primero que hay que hacer es colocarle un cubrebocas y realizarle higiene de manos. Y después, pues, tratar de identificar la gravedad de sus síntomas, justamente para determinar si es un cuadro leve, moderado, grave, como vimos también hace un momento. Y si hay datos de gravedad, pues aquí se tiene que activar el sistema de emergencias, como pudiera ser el 911. Si no hay datos de gravedad, entonces a la persona hay que llevarla a un área COVID, a un área de aislamiento, que esto también les va a mostrar como algunas propuestas de cómo delimitar las zonas en una residencia, justo para pues decidir en qué lugares, en qué sitios colocar a las personas con sospecha de COVID o ya con COVID confirmada. Y ya que está esto, pues la persona debe recibir una evaluación médica pues más amplia, justamente para determinar si cumple o no con criterios de gravedad, como sería la oxigenación menor del 90% o una frecuencia respiratoria mayor de 30, donde pues ya se
se tendría que considerar la aplicación de oxígeno suplementario o incluso referir a un área hospitalaria. Y bueno, los datos de alarma pues son la dificultad respiratoria persistente, dolor de pecho, sibilancias, que es esta especie como de chiflido del pecho cuando una persona tiene cerrados los bronquios, o la coloración azulada o morada de labios y de los dedos, que implica una oxigenación muy, muy baja, o otro tipo de datos neurológicos. Y quienes tienen síntomas leves que pueda considerarse que pudieran manejarse dentro de la residencia, pues el manejo es con medicamentos para controlar los síntomas, como la fiebre o el cuerpo cortado, dolor de cabeza, y aquí pues el paracetamol. Recordar que la dosis máxima en personas mayores es 3 gramos al día, por lo tanto podrían ser 2 tabletas de 500 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, aquí es muy importante considerar si la persona tiene otras enfermedades o toma otros medicamentos, porque pueden haber interacciones, o si es una persona cuya función de sus riñones está disminuida, o tiene problemas del hígado, etcétera, pues son aspectos que hay que tomar en cuenta para ajustar los tratamientos o determinar qué medicamentos sí podría usar o cuáles no. Y esto pues sí corresponde ya al personal médico que atiende a estas personas habitualmente. ¿Qué se puede hacer si ya pues tienen a una persona residente con sospecha o con probable COVID-19? Y aquí empieza desde la sospecha, o sea, no tienen que esperar a que tengan una prueba confirmatoria. Con que ustedes sospechen que hay COVID-19 porque empiezan a ver algunos de los síntomas que mencionamos antes, pues lo primero es notificarlo. Y para eso pues están varias herramientas, están las aplicaciones COVID-MX, está en la Ciudad de México el SMS, y hay un directorio, de hecho, de teléfonos para cada entidad federativa donde comunicarse. Entonces, un primer paso o uno de los pasos iniciales es notificar a las autoridades, a la persona, aislarla, máxime si tiene síntomas respiratorios, porque como mencionó Vero, la salida del virus es por secreciones bucales y nasales, y entonces por eso es que hay que aislar a las personas, sobre todo a las que tengan síntomas respiratorios, y que use mascarilla, ¿no? Tanto la persona con sospecha de COVID-19 como el personal que va a estar en contacto directo con ella, que puede ser enfermería, cuidadores, y contacto cercano o estrecho es estar a menos de 1 metro de esta persona y por tiempos de más de 15 minutos. Idealmente, pues, realizar la prueba diagnóstica confirmatoria, que recordar que las únicas pruebas ahorita con suficiente pues, calidad o confiabilidad o validez son las pruebas moleculares, que se hace la sigla en inglés RT-PCR, que es reacción de cadena polimerasa con transcriptasa inversa del SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y pues en cuanto tenga el resultado positivo, pues hay que también notificarlo a las autoridades. Y pues que un médico valore clínicamente a la persona justamente para pues, bueno, determinar la gravedad, ¿no? Si es un caso leve, moderado o grave. Si es un caso que amerita traslado a un área hospitalaria, pues se tiene que gestionar ese traslado. Si el traslado no es necesario porque la persona tiene un cuadro leve en ese momento o porque la persona no quiere ir a un hospital o tiene directrices anticipadas donde ya estableció que no quiere medidas extraordinarias, entonces pues podría continuar estando en la residencia, pero permanecer en aislamiento y recibir el manejo que requiera. Y aquí, pues recordar que el personal que cuide o atiende a esta persona, es decir, que esté en contacto directo, lo que decíamos, a menos de 1 metro, debe seguir las precauciones de contacto y de gotitas que Vero nos mencionó al inicio de la videoconferencia, es decir, el uso del equipo de protección personal. A la persona con sospecha de COVID-19 o COVID confirmada, pues debe idealmente ubicársele en una habitación individual, si es posible. Poner letreros en la entrada de la habitación con las precauciones a seguir. Esto pues para recordarle a las personas que vayan a ingresar, el personal de limpieza, personal administrativo, etcétera, enfermería, cuidadores, pues las precauciones que tienen que seguir para protegerse, ¿no? Que es lo que también nos mencionó Vero al inicio. Los dispositivos médicos que se vayan a usar en estas personas con sospecha de COVID, sean termómetros, aparatos para medir la presión arterial, oxímetros, estetoscopios, etcétera, pues idealmente deben ser de uso exclusivo. Si por situación de escasez de insumos o de recursos, estos dispositivos tienen que usarse en otras personas, eso pudiera llegarse a hacer siempre y cuando se limpien y desinfecten antes de usarlos con otra persona.
Restringir el intercambio de cosas personales entre residentes, como compartir libros, teléfonos, bastones, cualquier artículo personal, porque puede estar potencialmente contaminado. Y muy importante estar monitorizando los signos vitales y otros datos clínicos de manera periódica y regular, justamente para poder detectar tempranamente si esta persona que inició con un cuadro leve pueda progresar a un cuadro moderado o grave, ¿no? Donde ya pueda requerir oxígeno suplementario o definitivamente pues, intervenciones hospitalarias. En el caso de una persona con sospecha de COVID-19 leve, aquí pues se recomienda solo dar el tratamiento sintomático, como puede ser algo para la temperatura. Es muy importante asegurarse que esa persona se mantenga bien hidratada y alimentada. Y es importante que en los casos leves no se recomienda usar antibióticos, porque los antibióticos solo funcionan para eliminar bacterias, y aquí estamos hablando de un virus. Y usar antibióticos cuando no está indicado en realidad es contraproducente porque favorece el crecimiento o la aparición de gérmenes resistentes. Y esto a mediano o largo plazo puede ser mucho peor, porque si esta persona que inicialmente solo tenía un problema viral se le agrega un problema bacteriano, pueden ser bacterias resistentes a antibióticos, más difícil de manejar. En el caso ya de COVID-19 moderada, donde el personal médico que valore el caso en particular considere que pudiera haber sobreinfección bacteriana, ahí pues sí se considera la posibilidad de usar antibióticos, pero aquí para el manejo de una posible sobreinfección bacteriana. Si es un caso ya grave, aquí como recuerdan, uno de los criterios de gravedad era una oxigenación menor de 90%, entonces aquí pues se le debe administrar de manera inmediata oxígeno suplementario, ¿no? Y aquí pues tienen que valorar eso, si la residencia tiene capacidad o no de hacer esto. Hay muchísimas dispositivos para administrar oxígeno. Las más sencillas pues son las cánulas nasales o las puntas nasales, como también les llaman, que brindan pues una concentración relativamente baja de oxígeno y puede ser suficiente para quienes manejen bajas no muy importantes de oxigenación, pero quienes tengan ya grados más importantes de hipoxigenación o baja de oxigenación, hablamos de 70, 60%, pueden requerir otro tipo de dispositivos como podrían ser mascarillas con bolsa reservorio, que requieren oxígeno de flujo bajo todavía. Hay otro tipo de dispositivos que ya requieren instalaciones que puedan proporcionar oxígeno a alto flujo, y eso pues generalmente suele ser pues ya del ámbito hospitalario, ¿no? Para poder administrar oxígeno a altos flujos. En personas mayores también es muy importante determinar cuáles son sus directrices anticipadas. Y de hecho, desde este momento que aún no tienen casos y que ojalá no los tengan, el tener documentadas o al menos indagar sobre directrices anticipadas es muy importante en las residencias y asilos. De hecho, la norma oficial mexicana 031, que está en proceso de actualización y que ya se recibieron comentarios para el proyecto de actualización que se publicó el año pasado, ya se agregó este aspecto, ¿no? de considerar las directrices anticipadas o de que se tengan pues algo por escrito, ¿no? La persona ya las estableció o las está considerando o está en proceso de establecerlas. Es como un dato importante que ya se debe de registrar en las residencias cuando esta actualización de la norma se haga vigente. Y aquí justamente la importancia de conocer las directrices, por ejemplo, que sea una persona con demencia avanzada y que la persona no quiere ni sus familiares que se le lleve a un hospital o que se le conecte un ventilador mecánico o ingresar a una terapia intensiva, pues esas directrices tenemos que conocerlas y respetarlas, ¿no? Y una vez que esto se sabe, pues debemos armonizar el plan de manejo a los deseos que la persona haya expresado. Sin embargo, siempre se le debe proporcionar el mejor cuidado, la mejor atención posible, independientemente de lo que haya decidido, ¿no? Si la persona no quiere ir al hospital, está bien, pero entonces tenemos que asegurarnos que en la residencia pueda recibir el mejor cuidado posible, de que no tenga molestias, de que no tenga sufrimiento, etc. Otro aspecto importante es revisar la medicación, esto con la intención de reducir la polifarmacia potencialmente inapropiada, y esto pues particularmente ocurre en personas con muchas enfermedades a la vez o que toman pues, muchos medicamentos. Idealmente, asegurar una colaboración multi o interdisciplinaria en el proceso de atención de personas mayores, sobre todo las que tienen varias enfermedades a la vez o ya deterioro de su funcionamiento, ¿no? Que ya requieren cuidados.
o asistencia de alguien más para sus actividades de la vida diaria. Y en este mismo sentido, pues es muy importante gestionar el acceso a cuidados paliativos y de atención al final de la vida en los casos pues, que estén más graves, donde se ve que están progresando y que es poco probable que vayan a sobrevivir. Y como les comentaba hace rato sobre la notificación, pues están estas herramientas, ¿no? La aplicación COVID-19 MX o el 911 cuando ya estén ante casos con síntomas graves, ¿no? De frecuencia respiratoria mayor de 30 o dificultad respiratoria importante o oxigenación menor de 90%. Respecto a la notificación, recuerden que esta es una enfermedad de notificación epidemiológica obligatoria y las vías que han establecido pues las autoridades gubernamentales a nivel federal es este número telefónico de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, que es 800 y que se puede llamar también si hay dudas, como menciona esta infografía. Y en el sitio oficial de coronavirus.gov.mx hay un directorio de cada entidad federativa para que ustedes consulten pues a qué teléfono o a qué extensión habría que comunicarse para notificar un caso de posible COVID-19 o COVID-19 confirmado. Y en ese sitio pueden consultar el directorio completo de todas las entidades federativas del país. Sobre los equipos de protección personal vimos que una parte importante del manejo es que una vez que sospechas que alguien tenga COVID-19, pues se le debe colocar en aislamiento y el personal que la atienda, que va a tener contacto estrecho, es decir, menos de 1 metro por periodos de más de 15 minutos, pues debe usar equipo de protección personal. Y el que aplica en general en residencias es la tercera fila, que corresponde a caso sospechoso confirmado de COVID-19. Y aquí la higiene de manos, que es esencial, esa nunca debe faltar, y es el lavado de manos muchas veces. Es antes de entrar a la habitación, antes de ponerse los cubrebocas y en la parte más importante, que es el retiro, ¿no? Pero bueno, aquí los elementos que debe comprender el equipo de protección personal es la bata, cubrebocas, protección ocular, ya sea con gogles, protectores o con caretas, y los guantes. Y esto pues idealmente se debe colocar antes de ingresar a estos espacios donde estén personas con COVID-19 sospechada o confirmada. Y probablemente van a haber muchos protocolos de uso de los equipos porque cada institución ha generado sus recomendaciones. Y también suele haber dudas de si debe usarse gorro, debe usarse cubrezapatos. Aquí lo que hay que recordar es que los equipos de protección general es un concepto que se contextualiza para el tipo de infección contra la que te quieres proteger. Y aquí nuevamente recordar cómo entra el virus al cuerpo humano. Con lo que se sabe hasta ahora, parece ser que la vía de entrada es únicamente por ojos, nariz y boca. Hay enfermedades que pueden, o gérmenes que pueden entrar por la piel, como es el caso del ébola o la varicela. Y en esos casos sí requieres una cobertura total del cuerpo, con gorros, con capuchas, con cubrezapatos, etc. Pero estamos hablando de agentes infecciosos distintos que ingresan al cuerpo humano por vías diferentes. Aquí estamos hablando del SARS-CoV-2, que entra por ojos, nariz y boca. Y en ese sentido, el tener que usar cubrezapatos pues se vuelve poco relevante, poco necesario, a menos que alguien se vaya a lamer los zapatos, ¿no? O a tallar el ojo con los zapatos. Por eso es que no se considera pues, para esta situación. El gorro es lo mismo, no vas a comerte el cabello, aunque bueno, esas cosas pueden ocurrir si estamos hablando de niños pequeños o otras cosas, pero ahí se resuelve únicamente con tener el cabello recogido, ¿no? Por ejemplo. Y aquí nuevamente en la optimización de recursos, pues es muy importante priorizar qué insumos son indispensables, los que no pueden faltar, ¿no? Y los que pudieran considerarse opcionales, que de hecho es como se contemplan los gorros, sobre todo, son opcionales. Entonces, si tus recursos no te alcanzan para tener equipos con todo eso, por lo menos asegúrate de contar con lo indispensable, que es lo que se ve en esta imagen. De los desinfectantes, también en situaciones de escasez de recursos y que a veces no tiene que ver con que haya poco dinero, sino porque la oferta no alcanza a satisfacer la demanda, ¿no? De producción de cubrebocas, de batas, en fin. Y entonces tenemos que estar conscientes de que pudiera darse una situación en la que no tengamos suficientes batas desechables,
gafas protectoras que se puedan usar con cada uno de los casos. Y de hecho la OMS ha también publicado pues unas guías para el uso racional del equipo en COVID-19 para considerarlo en situaciones de escasez grave. Y aquí vamos a ver solo un ejemplo para el caso de las batas de algodón. Se pueden usar, se pueden reutilizar, sí, pero se tiene que garantizar su limpieza y desinfección. Y entonces las batas habría que lavarlas en máquina con agua caliente entre 60 y 90 grados centígrados y detergente para ropa. Si no es posible lavarlas en máquina, entonces hay que remojar estas batas de algodón en agua caliente y jabón en una tina, remover sin salpicar, y después de este proceso de remojo con agua caliente y jabón, se pasan a otro remojo con solución diluida de cloro, al 0.05%, durante 30 minutos, que es lo que decía Vero también al inicio, que los tiempos de acción cambian dependiendo qué es lo que quieres desinfectar. No es lo mismo un piso que la ropa, que el plástico, que una superficie porosa, etc. Y ya que se remojó en el desinfectante, la bata se puede enjuagar con agua limpia, secar al sol, y aquí si quieren ponerle algún suavizante, algún aromatizante también se podría hacer, porque ya en esta etapa ya se desinfectó. Y ahora le paso el micrófono a Vero para que nos hable de los aspectos organizacionales en residencias o asilos. Bien, gracias. Bueno, pues como hemos recorrido a lo largo de estos 3 temas, pues realmente se han podido dar cuenta que no es nada fácil, ¿verdad? O sea, que esta situación amerita pues ver muchos enfoques, muchas perspectivas, y el objetivo de incluir esta parte organizacional es eso, reconocer la importancia de que nos tenemos que adaptar, no podemos seguir trabajando de la misma manera porque esta situación pues es apremiante y hay aspectos de la misma organización que ya teníamos que pues vamos a tener que modificar y que implementar otras medidas que nos permitan prevenir, controlar y pues llevar a cabo un manejo adecuado de esta epidemia. Entonces es por lo que incluimos este tema y a continuación vamos a, bueno, los grandes objetivos de esto es sin duda todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tenemos que enfocarnos en primero prevenir, o sea, primero la prevención, contar con el personal capacitado, pues felicitarlos a todos los que se pudieron conectar, a todas las instituciones que están, a la JAP por esta iniciativa, a la universidad por el patrocinio, porque pues es capacitar y educar, o sea, primero es el acceso a la información, el educar a la población en general, por supuesto que a quienes atienden, a quienes están en un área institucional, pero pues también a los demás, ¿no? A los visitantes, a los familiares, a las personas mayores, o sea, esto es algo que tenemos que incluir en todos, englobarnos para prevenir. El objetivo de todo esto es detectar, hacer una identificación oportuna, como hemos dicho, o sea, el tener la vigilancia de signos vitales de las personas es con el objetivo de, en cuanto detectes que ya está con características de fiebre o de hipoxemia, de alguno de los otros signos o síntomas, o ya tú notaste algo raro, dices, aquí, ojo, ahí tenemos que prestar atención para no negarle una atención, una atención que es retrasar una atención, o sea, que reciba una atención oportuna, que el manejo del caso sea el adecuado, ¿no? Y bueno, responder de manera proactiva, hacer una referencia efectiva. Si yo como institución no puedo quedarme con este caso, si no tengo los recursos, pues entonces no ser una barrera para que reciba la atención, al contrario, facilitarlo y que esto sea con los protocolos que cada uno tenga establecidos. Si uno tiene protocolos estatales, municipales, federales, pues bueno, ver qué es lo que a mí me adapta para dar respuesta. El aspecto organizacional, pues es importante comentarlo porque ya vimos que hay condiciones de las personas mayores que los vuelven, que vuelven más susceptibles, ¿no? Ya vimos que hay cuestiones incluso que no están relacionadas con la edad, sino con la presencia de enfermedades, que si uno tiene enfermedades en la etapa adulta, pues que te condicionan un factor de riesgo diferente a esta enfermedad. Pero aquí también estamos viendo que la institución, pues a veces podemos ser otro factor de riesgo si no estamos preparados. Entonces, la intención de incluirlo es en este sentido. Vamos a ver un pequeño video que es sobre sistema de aislamientos. Aquí vamos a ver justo la parte de circuitos, de equipos, de qué hago en cada uno de los casos. No se preocupen porque en realidad igual incluye mucha información, o sea, aquí mezclamos ya todo, mezclamos caso sospechoso, caso confirmado, equipo de protección personal, circuitos, precauciones y medidas de aislamiento. Es un video breve de 5 minutos, pero con mucha información, entonces ustedes lo van a poder ver igual en otro momento. Aquí lo vamos a presentar de manera continua y ya ustedes pueden darse las pausas para ver aquí cuál era el objetivo, ¿vale? Lo vamos a ver entonces.
Aquí se hablan de 3 áreas. La primera, pues la zona COVID, en la que están los pacientes potencialmente contagiosos, incluso en 3 subdivisiones, confirmado, probable o resuelto. Pero el chiste es que tienen una prueba que fue confirmatoria, entonces es zona COVID. Y una zona no COVID, que es para las personas mayores que no tienen COVID o para el personal que los atiende, que entendemos que no tienen COVID tampoco. Entre el paciente con COVID confirmado, probable o resuelto, el riesgo de contagio es mínimo. Ahí la recomendación de si las áreas pueden ser individuales es mejor, si no por lo menos compartidas entre ellos. Aquí el equipo de protección personal que se ocupa pues es el completo. Aquí sí la protección es completa porque es un caso confirmado, entonces aquí sí implica. El paciente aquí tiene que estar con una mascarilla quirúrgica porque tiene síntomas, o sea, él está estornudando, está tosiendo, y se ha marcado el parámetro de 14 días, ¿no? O sea, 14 días está en esa zona, después puede regresar a la zona limpia o a la zona no COVID. Regresa recuperado a esta zona. Aquí, pues bueno, la cuestión de las pruebas, si se tiene acceso a la prueba y es negativa, o si ya no presenta síntomas, o si esta persona no tuvo contacto con otra persona que fue confirmada, ya fueron más de 14 días de que ya no presenta síntomas. La zona limpia o la zona no COVID, o la zona verde, digamos, el objetivo principal es evitar contagios. Entonces, por eso aquí estamos vigilando a las personas constantemente de que no presenten alguno de los signos o síntomas de COVID. Pueden estar en sus habitaciones individuales, normal, y si no, pues en dobles o de acuerdo a las características de la residencia. De preferencia, evitar que salgan de sus habitaciones o pueden dar paseos cortos, pero igual por áreas marcadas como seguras, de preferencia no contactos con otros residentes, a menos de 2 metros. O sea, sí lo pueden ver a 5 metros o a 10 metros o en otros espacios más amplios, pero en la zona segura. A menos de 2 metros, no. En la zona limpia, el personal que atienda, pues deberá tener un equipo en realidad simple, porque estamos seguros que aquí no hay COVID, entonces si quieren usar mascarilla, es recomendable. Batas y guantes, bueno, depende de la disposición que la tengan, pero si estamos seguros que es una zona verde, pues podría incluso no necesariamente incluirse, a menos que alguna persona pues tengas ahí sospecha, porque ya empezó con teos, con dificultad respiratoria o con diarrea, y entonces ya te queda la duda. Dices, ¿será que es COVID o no? Ante la duda, pasa a la zona COVID dudosa para evitar que contagie a otras personas. O si estuvo en contacto muy estrecho con alguien más, a menos de 1 metro, más de 15 minutos con otra persona, pues entonces pasa igual a la zona de sospecha, digamos. Y en la zona de sospecha, pues ya sea que se tenga acceso a hacerle una prueba, o nada más a la vigilancia si es que progresa síntomas, o se descarta que sea COVID porque el síntoma es otra cosa. Como decía Eduardo, pues realmente hay síntomas que pueden ser cualquier otra enfermedad, pueden ser otro síndrome, entonces descartar que no sea otra cosa. O si se tiene acceso a la prueba, pues entonces se puede catalogar como COVID o no COVID. Esta parte de las pruebas, de si se tienen o no se tienen, entonces ya se elige en qué área se queda. Ante un caso sospechoso, pues lo ideal es tenerlo ahí marcado. Bueno, esto es lo que les comentaba, que fiebre puede ser una infección de orina, pero no sabemos. Tos y disnea puede ser una broncoaspiración. Diarrea puede ser COVID. Entonces, ante la duda trátalo con aislamiento para no propagar la enfermedad con otras personas, con las medidas que se recomiendan, en lo que se resuelve si fue COVID o no fue COVID. De preferencia, pues ahí sí es en habitaciones individuales, no compartidas. La persona se aísla, ya no sale de la institución, no va a otras áreas comunes, al comedor o a las salas, etcétera, pues ya no. Y aquí, pues el personal debe ocupar equipo de protección completo, porque si es COVID, pues te estás exponiendo, entonces aquí sí se requiere el equipo completo. Recomendaciones generales aplicables para todo este contexto. Vigilancia, o sea, estemos vigilando. Si tenemos la posibilidad de hacer nuestra calculadora de riesgo, veamos desde ahorita si no tienen síntomas, quién tiene más riesgo de complicarse para sobre ellos igual estar más vigilantes. Vigilar continuamente para detectar los primeros síntomas y llevar esa bitácora.
Llevaba 5 días bien, pero el sábado ya empezó con un síntoma. Entonces ahí ya, ojo. Hacer cambio de guantes, por supuesto, lavado de manos frecuente, eso es indispensable entre todos. En todos los casos siempre es lavado de manos y lavado de manos. Y vigilancia de los demás síntomas. Por eso la parte de manejo clínico es importante para identificar que pueden ser otras cosas. Con este video, bueno, en realidad vemos que la institución requiere pues hacer toda una reorganización, ¿no? Identificar, ojalá potencialmente pudiéramos dividir en 4 áreas, perdón. Hay residencias muy chiquitas o con una infraestructura que pues no vamos a poder construir o derribar muros ahorita, pero que, bueno, podríamos ver a lo mejor 2 grandes áreas nada más, zona COVID o zona no COVID. Ojalá hubiéramos tenido la posibilidad, o se hubiera tenido la posibilidad, de, así como hay hospitales COVID, pues que uno dijera, esta residencia es no COVID porque no contamos con infraestructura, con equipo ni con personal, pero hay una residencia que sí lo tiene. Bueno, pues entonces esa se podría manejar así. Pero si no, ahorita ya estamos en la epidemia, entonces ver qué sí podemos hacer. O 4 áreas, o 3 áreas, o 2 grandes áreas, COVID y no COVID. Ojalá en este momento se encuentren todos como no COVID, y lo que nos da es la oportunidad de ensayar, de hacer protocolos de qué pasaría si hoy detectamos un caso, dónde instalaríamos nuestra zona COVID, qué área cumple con los requisitos, porque además es identificar por dónde va a pasar la comida, la ropa sucia, en caso de visitas de proveedores, cuál es la ruta más segura para que ellos no tengan acceso. Si tu zona es 100% no COVID, cómo te aíslas tú mismo, o sea, cómo proteges a tu institución para que el virus no te llegue de fuera, ¿no? Entonces también ahí estar vigilante de estas zonas en las que uno sí tiene acceso o no, qué personal sí puede ingresar. La parte del equipo de protección personal pues es muy importante. En la zona COVID pues tiene que ser un área inmediata para que la persona que salga de ahí, pues al final cuando sale del área COVID sale contaminado. El vestidor o el área en la que se quite el equipo, pues tiene que ser un área segura, alejada del resto, para que tenga la oportunidad el personal de retirarse el equipo de la mejor manera, y pues que no con ese traje o con esa protección ande rondando por otras áreas, porque pues eso puede propagar. Entonces es identificar aquí qué parte de infraestructura sí podemos cumplir, y muy importante pues identificar el equipo de protección personal. Así como las medidas de protección, dijimos que son importantes tenerlas a la vista, pues aquí igual, o sea, tener ahí los letreritos en la carpeta que les vamos a compartir, hay incluso unas propuestas de letreros, ya vienen diseñados, ya nada más para imprimir, en la que te dice, ojo, o sea, estás entrando a una zona segura, así nos queremos mantener, lávate las manos, cúbrete al estornudar o al toser, o estás entrando a un área roja de riesgo, necesitas equipos, aquí no entres, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para ir identificándola. Como les hemos comentado, pues mucho de esto es a partir de contextos internacionales y de los que vivieron otros países. En este caso les vamos a presentar el modelo COVID-19 España, que Médicos Sin Fronteras realizó un análisis de las principales áreas de mejoras identificadas, y que nos dan a nosotros la oportunidad de decir, pues aquí puedo mejorar, ¿no? Ellos hicieron al final ellos son una institución sin ánimo de lucro, no pertenecen a una institución federal o estatal de nada. Ellos hacen recomendaciones a partir de lo que vivieron. Sabemos que pues ellos ahorita ya van de salida de la epidemia, pero bueno, es buen tiempo de voltear a ver qué recomendaciones hacen o qué identificaron en este caso de que podríamos mejorar. Algo muy importante es, bueno, pues que pasaba ya, aquí no, personal directivo poco sensibilizado sobre la necesidad de trabajar en modo emergencia. Estamos en una epidemia, o sea, no podemos trabajar igual. Así como nuestros teléfonos traen ahí una función de emergencia, o sea, estamos así, en esta modalidad, modo emergencia, actuar ahorita para resolver ahorita. Que no se quería invertir, en nuestro caso yo creo que no es que no queramos invertir, es que no tenemos recursos generalmente, o sea, tenemos tantas prioridades y hay tantas cosas que implican un costo que pues es ahora, además, agrégale equipo de protección, señalamientos, etcétera, ¿no? Entonces, la parte del recurso económico, por supuesto que siempre está ahí. El manejo de la información con familiares y despedidas dignas, pues es un punto crítico, algo de lo que ha creado mucho conflicto y que seguramente varios hemos visto en las noticias, pues es esta parte de que no sabes de tu familiar, no sabes de la persona que se ingresa, y eso nos crea más confusión, ¿no? Estamos inmersos, estamos recibiendo mucha información, sabemos que es una epidemia, que se está muriendo gente, y el que no sepas cómo está tu familiar, pues eso nos provoca más angustia, y el manejo de información es muy, muy importante. Y en los casos en los que pues es irremediable que alguien va a fallecer, pues cómo podemos asegurar una despedida digna, ¿no? Cómo podemos facilitar que realmente se dé, porque realmente pues es una situación
catastrófica el hecho de que no pueda estar acompañado o que no pueda haber alguien con él. Algo que también pasó allá fue la confusión en quién hace qué y las responsabilidades. A mí no me toca, eso no me toca a mí, yo no estoy preparado para esto, a ver quién lo resuelve, ¿no? Y en ese a ver quién le toca, pues demoramos los tiempos de respuesta. Y entonces, pues se puede agravar una persona que estaba bien, si no la detectamos a tiempo, pues cuando ya nos dio más signos o síntomas y ya estaba en una fase más grave o más crítica, pues ya no pudimos dar respuesta. Entonces, ahí hubo también ese traspapel de funciones. También los índices de personal de atención de las personas que trabajan en las instituciones con las personas mayores, en condiciones de contingencia no eran los adecuados. Entonces ahora para la contingencia pues fue menos, realmente hubo mucha fuga de personal, mucha rotación, el propio personal cumple con factores de riesgo que impiden el que esté trabajando porque hay que priorizar también su seguridad. Entonces fue una crisis, o sea, eso sí es algo que hay que considerar. No hubo planeación que considerara todos estos factores de equipo, de que el personal no iba a estar, iba a haber fuga de personal, iba a haber baja de personal, muchos movimientos. Entonces hubo una alta rotación del personal. No existía un plan de contingencia tan específico para algo como COVID. Hay muchos factores que se pusieron en juego, entonces es por eso que estamos en modo emergencia, o sea, tenemos que ver cómo estamos actuando. Y las siguientes últimas que nos comenta en Médicos Sin Fronteras es, hay que reconocer que la población de personas mayores es más vulnerable, generalmente por condiciones previas, no necesariamente solo por la edad, y que va a ser necesario priorizar. O sea, en sus residentes que ustedes tengan, pues ahorita seguramente ya ven varios perfiles, ya ven varias situaciones y dice, si hoy todos se enfermaran, ¿por quién empiezo? ¿A quién me llevo? ¿A quién atiendo? Entonces, invariablemente se va a tener que priorizar, porque además los demás recursos están también saturados, ¿no? Algunos hospitales están saturados, los tiempos de respuesta están muy alargados, hay que ver todos los factores que implican. También allá ocurrió que hubo pacientes graves que no pudieron recibir atención al final de la vida y que frecuentemente pues no son aceptados en hospitales. O sea, ahorita hay un alto rechazo, digamos, en atención por lo mismo, ya no hay recursos ni infraestructura ni recurso humano para poder atender a tantos y generalmente no son aceptados. Entonces, pues también es algo que nos tenemos que preparar, ¿no? Aceptar que va a morir mucha gente, ojalá no sean nuestros cercanos, ojalá no sean sus residentes, pero al final estamos en una epidemia y también es algo para lo que nos tenemos que preparar, que no hay epidemias con finales felices y que pues va a tener que haber ahí también fallecimientos. A partir de estas oportunidades de mejora, ellos que proponen, porque pues también hay que ver el problema, pero hay que ver las soluciones. ¿Qué proponen? Comités, y cuando pensamos en comité, pensamos en 5, 10 o 20 personas que van a estar en cada comité, y pensemos en cuántos somos en una institución. En realidad, a veces un comité es una persona o dos si acaso, y entonces eres responsable de que ellos proponen estas seis grandes áreas que vamos a ir desglosando a grandes rasgos que implica cada uno. En la carpeta que les vamos a compartir tendrán acceso a ellos que proponen ya con actividades específicas para cada comité. En el caso del comité de crisis, pues es esta área de gestión que toma decisiones en modo de emergencia, que busca, si no tengo recursos, estoy buscando recursos materiales, humanos, financieros, quiénes son mis aliados, qué patrocinadores tengo, de dónde. O sea, es esta figura que tiene esa capacidad de abarcar a varias instituciones, a varias aliados, para decir, ocupo esto y además lo ocupo ahorita, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí identificar quién de nosotros es ese perfil que puede estar trabajando en ellos. Recursos humanos, pues es el área encargada específicamente para el personal, qué roles, qué asignación de actividades se tienen, de dónde saco más personal, de dónde recluto ahorita, o sea, si el día de mañana se enferma mi personal, porque además sabemos que vamos a estar expuestos. Hay que garantizar el equipo de protección personal, pero no sabemos, o sea, si se llegara a contagiar, ¿de dónde sacas más personal? Y además la capacitación, que tiene que ser, pues, express, es una capacitación simplificada para resolver ahorita el momento. Entonces, ahí también sugieren identificar una figura específica para esto. Luego, alguien encargado de vigilancia epidemiológica, que la propuesta es, pues, el tamizaje, el seguimiento de casos, la parte de las pruebas, quién puede solicitar las pruebas, quién las va a interpretar, en qué momento se aplica la prueba, cómo le doy seguimiento. Entonces, es el epidemiólogo, digamos, de la residencia que puede llevar a cabo este seguimiento. La siguiente figura es quién se encarga de prevención y control de infecciones.
quién establece o quién puede visualizar este establecimiento de áreas. Aquí, por supuesto, que hay que tomar en cuenta a todos, ¿no? De repente uno pues solo tiene una visión de las áreas y resulta que cuando le pregunta pues a los camilleros, al personal de mantenimiento, a alguien más, dices, no, pues es que esa área mejor no, porque estaría mejor que en vez de que le demos la vuelta por aquí, porque no abrimos este circuito, ¿no? Entonces, establecer áreas y circuitos que te permitan garantizar esa seguridad y el poder marcar específicamente en qué área te encuentras. Por supuesto que la supervisión de las medidas. No es nada más por poner todo y decir ya cumplimos, ¿no? ¿Quién está supervisando que realmente se lleven a cabo? Y no nada más esto, sino desde la preparación de un desinfectante. O sea, ¿quién vigila que se esté preparando adecuadamente, que solo cumpla las 24 horas y que se esté ocupando en la superficie que se tenía que ocupar y no que estés ocupando el de tela para plástico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues son procesos, al final son procesos que son consensuados y muy bien planeados. Y la siguiente figura es manejo de casos, que en realidad ya es la parte muy específica de atención a la parte médica, de cuidados de enfermería, de detección oportuna de signos y síntomas de COVID o de otra cosa, y que realmente hagan una referencia oportuna. Y por último, otra figura que ellos sugieren es alguien encargado en atención al final de la vida, o el nombre que le queramos poner. Alguien que pueda garantizar la comunicación con la familia, que sepa quién es el primer vínculo al que hay que establecer contacto, con qué protocolos, así pueden hacer como, digamos, discursos, un guión en el que ya sea este mismo guión va a ser para darle la información a todos, y no yo lo digo de una forma, el de la noche lo dice de otra y el de fin de semana lo comunica de otro, ¿no? Sino garantizar una comunicación efectiva, incluso pues, con protocolos ya establecidos, guiones ya establecidos. ¿Cuál es la mejor manera de ofrecer despedidas dignas? A lo mejor el familiar tiene el recurso y dice, yo llevo mi equipo de protección personal, yo me quiero despedir de él y yo me responsabilizo, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos ser flexibles y decir, pues sí, o sea, es una situación en la que invariablemente es mejor estar acompañado y lo podríamos facilitar si lo planeamos con anticipación, ¿no? Y garantizar lo que ya decíamos en unas diapositivas previas que comentaba Eduardo, o sea, garantizar que va a haber personas que no van a querer ir al hospital o que no los van a aceptar o que va a ser tan súbito, pero que podemos garantizar cuidados paliativos y que podemos garantizar una muerte digna, ¿no? O sea, no se trata tampoco de que deslindemos de todo lo que nos implica, ¿no? Entonces, pues, ojalá pudiéramos formar grandes equipos para cada uno de estos, pero seguramente, pues, muchas veces va a caer en una persona, en dos, y además pues estar todos comunicados de a quién tiene esta asignación de cada una de las actividades y cómo nos complementamos. Por último, pues bueno, ya sabemos que la parte de recursos materiales generalmente carecemos y que en esta epidemia pues no fue la excepción, ¿no? De repente conseguir un cubrebocas, un desinfectante se volvió realmente algo muy complicado y no estamos todavía seguros de que para lo que nos vaya a durar realmente tengamos todos los recursos. Se sugiere que tuviéramos por lo menos todo el equipo que de acuerdo al número de residentes y de acuerdo al número de personal, pues que tuviéramos equipo garantizado para atender 24 horas al día durante un mes. Pues tendríamos que hacer cuentas. Y ahí en esta carpeta que les vamos a entregar vienen listas de verificación ya definidas en las que viene a ver cuántos cubrebocas ocuparías, cuántos guantes, cuántas batas, por cuántos días, por cuántas personas, ¿no? Entonces nos van a salir cantidades enormes. Ojalá tuviéramos la disponibilidad y ojalá fuéramos conscientes de que hay que racionalizarlos y de que entonces el equipo de protección que me toca a mí usar, porque sí estoy en contacto con la persona, pues debe ser el completo. Pero si la persona otra persona que le reparte alimento o que hace el censo, no sé, pasa solo por los pasillos, pues ella no lo requeriría a lo mejor un cubrebocas tal vez. Pero entonces ser conscientes de qué equipo de protección personal necesito para no desperdiciarlo, porque si se escasea después, va a ser peor para que quien tiene que atender no tenga el recurso disponible. Entonces, también les vamos a agregar en la carpeta 2 protocolos que ya están pues, publicados para que en estas situaciones de escasez, pues hay que hacer uso de otras cosas, pero uso consciente, no hacer uso de, yo creo que así funciona, yo creo que no, o sea, ya hay protocolos. En el caso de Médicos Sin Fronteras, incluso tienen un protocolo para crear tu propia bata de aislamiento a partir de una bolsa de basura. O sea, si de plano no tienes de otra, protégete con una bolsa de basura y ellos te dicen cómo diseñarla, ¿no? Pero pues seamos más conscientes, o sea, tratemos mejor de ser conscientes de qué me toca usar y si no tengo otro recurso, cómo lo puedo reutilizar, y para eso la OMS y la OPS también ya establecieron protocolos específicos. Este es el de los respiradores,
de N95, que en residencias, pues bueno, no tendría caso usarlos porque no estamos expuestos a aerosoles, por ejemplo. O bueno, ahí ya entraríamos a tener que regresarnos a ver por qué aerosoles no. O sea, aerosoles específicamente cuando hay una intubación, cuando hay una broncoscopía, cuando hay nebulizaciones, pero si no hay ninguna de esas en tu residencia, pues no necesitarías N95 y entonces no habría que ocuparlos porque donde se utilizan es en el hospital. Entonces, pues ahí jugamos con toda esta parte de estar conscientes de qué sí ocupo y qué es mejor todavía reservarlo, ¿no? Y bueno, con eso concluimos la parte del tema que teníamos, bueno, en general de todo el webinar que teníamos preparado. Comentarles por último como conclusiones que pues sabemos que partimos de un sistema ya sensible, o sea, de por sí ya trabajábamos con ciertas características muy particulares en las residencias. Es necesario adecuar y responder a la crisis, no hay de otra, o sea, estamos en una epidemia, estamos todavía en foco rojo en la mayoría de los estados, entonces hay que priorizar. Y el objetivo es minimizar el impacto. O sea, estamos en una epidemia, ojalá no nos toque, ojalá no sea ningún cercano, pero la situación se está presentando, entonces tratemos de meter el freno y de tratar de que nos toque lo menos posible. Esto no lo vamos a lograr si queremos seguir trabajando igual o si queremos seguir haciendo lo mismo con lo mismo, porque pues no vamos a tener resultados diferentes. Tratemos de identificar qué sí podemos cambiar, qué sí podemos modificar y sumarnos a la solución. A cada una de nosotros como institución, pues nos tocará hacer el máximo esfuerzo. O sea, nos toca trabajar el doble, por supuesto, nos toca trabajar más, hacer el mayor esfuerzo para evitar que se propague, que entren a nuestras instituciones o que no sepamos cómo resolverlo. Entonces, si no tienen los casos ahorita, qué bueno, así manténganse, pero hagan sus filtros y hagan ejercicios, hagan simulaciones de qué pasaría, qué haríamos, ¿no? Para que cuando sea la parte crítica, pues ya no nos agarre por lo menos tan mal parados. Pues por nuestra parte sería todo. Con esto concluimos la presentación del webinar. Abriríamos paso a la última sesión de comentarios o de preguntas y nosotros con la mejor disposición a responderlas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, Vero y Eduardo, por una magnífica presentación. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a tratar de preguntarles a ustedes las más relevantes y las que no, de cualquier manera, se van a contestar por correo electrónico. Así que si no leo su pregunta, no se preocupen, van a recibir respuestas a todas las preguntas. Tenemos varias preguntas que tienen que ver con el aspecto social y emocional, manejar temas como visitas de los familiares o la interacción entre los mismos residentes de la residencia o del asilo. No sé si pueden comentar un poquito cómo se pueden manejar estos temas para que las personas no se sientan aisladas y no estén afectadas desde el punto de vista socioemocional. Claro, sí, eso es muy importante. No abordamos tanto eso porque también es muy amplio y se debe adecuar a las características de las personas y las residencias que están ahí. Sobre lo del aislamiento, recuerden que es distanciamiento físico o aislamiento físico, no emocional ni social, que aunque así se ha usado en los medios, la verdad es que debería ser solo aislamiento físico, distanciamiento físico. Y dependiendo de las características de las personas y los recursos con que cuenten, pues tratar de mantener el contacto, ¿no? Puede ser sencillamente con llamadas telefónicas, ¿no? Por ejemplo, si tienen acceso a otros dispositivos para videoconferencias, videollamadas, esa es otra forma. En una residencia donde a veces laboro, hay una señora que ya no ve, y entonces lo que hacían era mandarle audios, ¿no? Otra que no escuchaba muy bien, entonces le mandaban fotografías o videitos, o que no sabían usar teléfonos, entonces le escribían cartas, ¿no? Entonces es como buscar la manera de cómo mantener esa comunicación y depende de las características pues, de la persona mayor, de los recursos que tengan, pero sí esta área es fundamental mantener la interacción emocional y social con los residentes. Sí, ser creativos también, hay que ser creativos y creo que en eso no nos pintamos solos, o sea, ver qué otras opciones tenemos. O sea, hablamos de personas mayores y yo sé que ahorita no es de poner etiquetas, pero personas mayores, ¿en qué situación? O sea, si estás seguro que no hay COVID, si manejas los signos y los síntomas y crees que no hay un factor de riesgo y tienes un área que te permita mantener la sana distancia, 1,5 metros por lo menos, o
sea, no tengas grupos grandes de más de 5 o 6 personas, pero sí, pues unas 3, 2 personas, no sé. A lo mejor ponerlos en sus cuartos o en sus áreas en las que ellos estén, y otra persona en su otro cuarto, en su otra habitación, y pues mantener esa distancia nada más. O sea, pueden platicar, pueden compartir otras cosas, pero efectivamente es la parte física. O sea, es que si tú toses, si tú estornudas, si tú agarras algo, pues no está accesible a la otra persona, pero en realidad el resto de actividades podrían ser, si tienes un patio grande, limpio, que hayas garantizado que tenga limpieza, y pueden salir 3 personas o 5 y a lo mejor mantener igual su distancia, hacer alguna actividad que los relaje, que permita distraer de que están todo el tiempo en las habitaciones, la puedes hacer. A lo mejor no te esperas una hora que vuelvan a limpiar, a que se garantice la limpieza, y bueno, otro grupo, ¿no? O sea, no podemos tener ahorita grupos muy grandes, pero bueno, con lo que sí tenemos, pues cómo nos podemos adecuar, y hacer uso de los recursos que ya existen. O sea, a lo mejor ahorita no nos podemos dar el tiempo sí nos podríamos dar el tiempo de tomar una clase ya específica de manejo de videollamadas por WhatsApp, de Facebook, de no sé, otros recursos, y hacerlo, ¿no? Hacer grupos, hacer videollamadas, hacer la parte de las cartas, mensajes, hay que echar mano de lo que ya está, y cómo ser nosotros más un facilitador, facilitar esos recursos que ya existen. Bien, muchísimas gracias a ambos. Cosby Ramírez nos hace una pregunta muy importante. Si una persona mayor tiene demencia y no tiene capacidad legal para decidir sobre su tratamiento y no tiene un documento de voluntad anticipada, ¿se deberá de llevar al hospital en caso de que su prueba sea positiva? Aquí sí hay pues muchos casos en los que no se han establecido formalmente las directivas anticipadas, y sí hay como esta duda, ¿no? De si aplican o no aplican. En esas situaciones, desde el punto de vista práctico, una estrategia que se puede llevar a cabo es indagar con los familiares, que son quienes pues mejor conocieron a la persona en un momento en el que todavía se expresaba y se comunicaba, ¿no? Aquí suelen salir este tipo de comentarios, por ejemplo, cuando fallece un familiar o un amigo, una persona cercana, y que estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, ¿no? Y a veces pues la persona mayor en otra etapa de su vida dice, no, a mí no me gustaría morir en un hospital, o a mí no me gustaría estar conectado a una máquina. Y ese tipo de comentarios, pues quien pudiera conocerlos son los familiares, ¿no? Que pues, conocen a la persona mayor de toda la vida. Y es como una manera más o menos de tratar de indagar qué es lo que pensaría la persona que actualmente tiene demencia avanzada sobre ese tipo de situaciones. Y si no se ha documentado, ciertamente la ley establece que las directivas anticipadas se pueden definir bajo pleno uso de nuestras facultades mentales. Sin embargo, en la Ciudad de México, por lo menos, sí hay alternativas en las que el médico tratante puede dar su opinión, y él puede elaborar la directriz anticipada, pero esto obviamente en consenso con los familiares o con las personas responsables de la toma de decisiones. Y de hecho hay un número telefónico, tanto en Ciudad de México como en el Estado de México, para recibir orientación sobre este aspecto, que igual les compartimos eso en el chat en un momento, las líneas telefónicas. Y muy importante identificar la fase, porque si está en fase de las primeras fases que puedes manejar y que si tienes el recurso, pues ahí se queda, ¿no? Si identificas que ya es una situación que se puede complicar en la parte crítica y no tienes el recurso, pues entonces ya empezar a echar a andar otro protocolo, ¿no? Entonces, por eso esta parte de los protocolos, pues ya tenerla antes. O sea, ¿qué pasaría si hoy esta persona con estas características se complicara? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Planearlo. Sí, justamente por eso lo que comentaba yo hace rato. Si ahorita no tienen casos y ojalá no los tengan, independientemente de COVID-19, es recomendable tener claras las directrices anticipadas de las personas que están en las residencias, porque pueden suceder emergencias no solo por COVID-19, sino por cualquier otra cosa, ¿no? Un accidente cerebrovascular, en fin. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también varias preguntas sobre cómo determinar si una persona requiere ser ya enviada a una unidad hospitalaria, si hay alguna especie de lista de síntomas, además en que dicen, ok, en este momento ya no tenemos la capacidad para tratarlos acá, hay que llevarlos a una unidad hospitalaria. ¿Tienen alguna recomendación?
Pues los datos de alarma son como los más claros y útiles a estar vigilando, y es dificultad para respirar, frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, oxigenación menor de 90%. Sin embargo, y de hecho, al menos en la Ciudad de México, y me parece que a nivel federal también han insistido en que si eres una persona con riesgo de complicarte o de agravarte, y aquí entran las personas mayores, por supuesto, o personas con problemas crónicos, obesidad, diabetes, hipertensión, aún en etapas tempranas. Por eso es la importancia de notificar que son casos sospechosos ante, ante los mínimos síntomas, ya sea por las líneas telefónicas o por la aplicación, porque de esa manera tú ya estás de alguna manera registrado en el sistema y es posible que te puedan ayudar a agilizar tu traslado cuando sea necesario. Y la vigilancia de síntomas, en cuanto tú notes que la temperatura está incrementando, que la frecuencia respiratoria de inicio, que era 16, 18, ahora está en 22, 25, o la oxigenación que estaba en 92%, pero ahora ves que va bajando a 92%, todos esos son indicios que te están pues avisando que la enfermedad se está complicando y se está agravando. Y como decía Vero, desafortunadamente, pues en algunas ciudades, en algunos sitios, los hospitales van a empezar a estar pues saturados y puede haber dificultad para encontrar un lugar con espacio disponible, y a veces eso, el buscar un lugar, un hospital que pueda recibir a alguien enfermo, puede tomar horas. Y las horas sí son cruciales en esta enfermedad, porque alguien con ya síntomas graves, con oxigenación baja, si no se le puede atender lo más pronto posible, puede fallecer. Y desafortunadamente pues hemos sabido de casos que no llegan a los hospitales porque tardaron demasiado en buscar atención hospitalaria. Y en los materiales que les vamos a entregar, ahí van a encontrar varias listas de verificación. Es algo que por tiempos ya lo quitamos, pero hay unas listas de verificación que uno mismo se evalúa como institución y dice, a ver, ¿con cuántos recursos humanos cuentas? ¿Qué infraestructura tienes? De los recursos materiales que se ocuparían en situaciones críticas, ¿qué tanto es posible que sí las tengas al momento que se ocupe o que lo que requiere ese equipo lo tengas? Por ejemplo, un concentrador de oxígeno. Ahorita conseguir un concentrador de oxígeno es súper complicado. Un tanque de oxígeno que regularmente tardaban 3 o 4 horas en cargar, se están tardando 3 días. Y no nada más es nada más es tráeme el tanque y ya, ¿no? O sea, el tanque que requiere un adaptador, una extensión, el concentrador que requiere, qué tipo de conexión eléctrica requiere, qué limpieza requiere cada uno de ellos. Entonces, es ser autocríticos y decir, si esta situación se complica, ¿qué tanto es posible que yo pueda responder con lo que tengo ahorita? Entonces, ahí van a encontrar en esa carpeta listas de verificación que en verdad, si pueden, háganlas, sean autocríticos y pues vean realmente para qué te implica y realmente qué poder de respuesta tienes para este momento. Y si no, pues reconocerlo, o sea, decir, nosotros somos una institución que no contamos ahorita con esto, que de presentarse una situación así no lo podríamos cubrir, pero ¿quiénes son mis aliados? ¿Qué tendría que hacer y qué respaldo institucional tengo para que, si se presenta, cuál es la mejor manera de solventarlo, ¿no? Entonces, nuevamente planear. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, tenemos unos minutitos más, entonces una pregunta más también combinada de un par de personas que están preguntando, en una residencia en la que no hay casos de COVID-19, ¿en qué medida se pueden seguir haciendo las actividades normales y qué medidas de precaución tenemos que tomar con gente que viene de fuera, con familiares y personas que trabajan en la residencia para asegurarnos pues, que continúe sin COVID-19? De hecho, era una pregunta de la evaluación y ahí había como algunas confusiones, ¿no? Que decía que en esta situación las personas mayores que tendrían que hacer, si pequeños cambios, continuar con sus actividades normales o mantener un aislamiento, ¿no? O sea, no podemos continuar con las actividades normales, ese es un hecho, hay una fase crítica, estamos en una epidemia, no podemos estar igual, hay que hacer modificaciones. Entonces la respuesta era realizar modificaciones. ¿Por qué? Porque nos implica que no podemos tener grandes grupos en espacios pequeños. El grupo que tengas, pues tienes que garantizar lavado de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta, o sea, las medidas que ya sabemos que son efectivas para esta situación. Entonces, o sea, tener siempre presente que eso sí lo tienes que garantizar. Lo demás, pues es de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a lo que la residencia tenga de espacios, de materiales, ¿no? Si no puedes, si tu grupo son 10 personas y dices, es que no puedo dejar a 3 fuera porque los demás comparten actividad o gusto,
bueno, entonces que ocupen un cubrebocas, pero que garantices que sí tengas la sana distancia, pero con un cubrebocas, ¿no? Entonces es buscar ahí, ¿no? Pues es que el cubrebocas les molesta, suda mucho, pues, y si tienes careta, pues prefiere la careta. Si vas a saber usar la careta, pues mejor una careta. Y bueno, con el tema de caretas, pues ya hemos visto infinidad de modificaciones y gorras y colores, entonces a lo mejor hasta es de ingenio, ¿no? Un taller de crea tu propia careta, como a ti te guste, pero teniendo las medidas que ya sabemos, ¿no? Higiene de manos, un taller de higiene de manos, hagan un taller, vean cada quien diga cómo se lava las manos y vamos a encontrar que cada quien nos lavamos las manos de manera diferente. Compárenla con la de la OMS, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tener esa técnica de la OMS que recomienda, para durar los 40 o 60 segundos que me recomienda? Hagamos una competencia de lavado de manos, creemos nuestra propia careta, no sé, otros recursos. Sí, como dice Verón, en esta situación donde no tienen aún casos, donde están libres de COVID-19, las estrategias más importantes son, pues, qué hacer para evitar que entre, y la forma de entrar va a ser otro, con el personal, con los proveedores o con otros visitantes. Y entonces aquí los filtros son muy importantes, y también el aspecto de cómo está la transmisión en su localidad. O sea, estamos hablando de transmisión comunitaria intensa, que es lo del semáforo rojo, que prácticamente ahorita todos los estados están así. Eventualmente va a haber municipios o demarcaciones territoriales donde el semáforo cambia a naranja, o amarillo o a verde, donde quizá esto pueda modificarse, pero en el momento de transmisión comunitaria intensa, de hecho, están restringidas las visitas, más solo para lo que es indispensable, y aquí pues son los proveedores, ¿no? Que tienen que llevar alimentos, que tienen que llevar insumos, y tienen que haber filtros en las entradas de las residencias, alguien que esté indagando sobre síntomas, checar la temperatura, darles alcohol gel para asegurarse de que se están higienizando las manos, y minimizar la entrada a los espacios donde están las personas mayores. O sea, si pueden tener una ruta alternativa para que los proveedores entren por una puerta de atrás, con acceso a la cocina o al almacén, es decir, minimizar lo más posible la congregación de personas. El personal también es muy importante, si es personal que entra y sale de la residencia, si usa transporte público, etcétera. Lo del cambio de ropa, pues es una estrategia, ¿no? Recuerden que al salir a la calle te puedes exponer a que alguien estornudó, tosió, quizá unos segundos antes de que tú cruzaste la calle, y se contaminó tu ropa, ¿no? Entonces, por eso, al entrar no solo a la residencia, sino a nuestros hogares, la ropa externa, la capa externa de nuestra ropa, tendríamos que quitárnosla y dejarla en un cesto como potencial ropa contaminada, ya sea para lavarla inmediatamente o juntar un poco, pero es una ropa que no vas a ingresar al resto de los espacios de la residencia o de tu hogar, porque potencialmente está contaminada, ¿no? Entonces esas mismas medidas se tendrían que estar asegurando en las residencias. Sí, si no tienen casos, que bueno, manténganse así, traten a todo lo demás como sospechoso. Es mejor que te sobren esas medidas a que por flaquear en alguna resulte que entró el virus, ¿no? Entonces traten a todos como sospechosos, mejor tener todas esas medidas. Y bueno, si lo están haciendo en los centros comerciales, en el súper, en las tiendas, con mayor razón hacerlo en una institución que atiende personas mayores y que pues está segura que en este momento no lo tiene. Entonces, que sea tu fortaleza desde la puerta de entrada. Uno sabe a quién le abre la puerta y con qué filtros, con qué medidas. Y además sensibilizar, porque sabemos que, bueno, vamos a encontrar todo tipo de personalidades o de situaciones en las que a lo mejor no nos... O sea, ¿por qué me tienes que hacer esto desde la entrada, no? Hay que sensibilizar y poner letreros y decir, o sea, estamos cuidando lo que hay aquí pasando esta puerta, cruzando esta puerta, estamos cuidando de todos los que participamos, del personal de salud, de las personas mayores, porque son mi familia, ¿no? O sea, estás entrando a mi casa. Entonces, desde ahí, si no te apegas a estas medidas, bueno, esta es la opción. Te atendemos por la puerta de atrás, no pasas, y ahora sí que sea mínima tu visita, ¿no? Entonces, hay que ponernos en ese sentido. O sea, es mejor a que abramos la puerta y que todo lo que hiciste, todas las medidas que tuviste, pues empiece ahí un brote y nos lleve a complicaciones, ¿no? Entonces, en verdad, sigan esas medidas, apéguense, y qué bueno. Y documentenlo, porque además, si se mantienen, pues son experiencias de éxito que hay que compartir, y que a 6 meses, al siguiente año, digan, esta residencia se mantuvo así porque implementó estas medidas, y en vez de presentar a España, presentamos el modelo de la residencia que funcionó y que no tuvo ninguna situación. Compártanlo también, o sea, escríbanlo, documenten y compartan qué medidas implementaron para que se mantuvieran así con éxito. Sí, aquí retomo la pregunta que hicieron en la ronda anterior de si pueden recibir a personas en estos momentos, ¿no?
sabemos que hay varias residencias que optaron sus familiares por llevarse a su familiar a su casa, pero pues en algún momento tendrán que regresar. Entonces, si no tienes manera de asegurar que esa persona es negativa, pues, es decir, una prueba negativa, la estrategia es que pues las aceptes, pero las tengas en aislamiento como si fueran sospechosas. Porque tenemos que considerar el periodo presintomático que les decía yo hace un momento, en el que la persona no tiene síntomas, pero ya está contagiada. Y eso no hay manera de identificarlo más que siendo pruebas. Si no puedes hacer las pruebas, entonces considera que es alguien sospechoso y manténlo en aislamiento 14 días. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo y Verónica. Este es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Todos los que no se les contestaron sus preguntas, no se preocupen, se les van a contestar por correo electrónico y se les van a enviar también los materiales, las presentaciones van a estar disponibles, ¿verdad, Sergio? Así es correcto. De hecho, en un rato más ya vemos cómo vamos a subir ya toda esta información para que la tengan disponible y sabemos que es muy, muy necesaria para todas las instituciones. Y bueno, pues creo que, no sé si quieres decir algo, Vero, perdón. ¿No? Ok, perdón. Pues miren, queremos realmente agradecer el tiempo de el maestro Eduardo Sosa y de la maestra Verónica Bautista, porque realmente nos han proporcionado una información sumamente relevante para nuestras instituciones, para nuestras organizaciones, para nuestros adultos mayores que en estos momentos, bueno, pues sabemos que son de las poblaciones más vulnerables, pero que también tenemos la forma de poder prevenir, ayudar a que estén mejor, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues agradecerle al doctor Moisés Salinas y al doctor Iván Ramírez que nos dieron el patrocinio del evento. Agradecer, Moisés, muchas gracias por la moderación y Iván por todo lo que ayudaste a preparar el evento, ¿no? Y no me resta más que decirles que desde la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal vamos a estar trayéndoles información relevante, vamos a estar haciendo otros webinars que van a ser sumamente importantes para estos momentos, ¿no? No me resta más que decirles que a nombre de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y de su presidente, el señor Fernando Balzaretti Ramírez, así como de nuestro patrocinador, la Universidad Ord México, pues les damos la más cordial gracias por su participación. Y estamos en unos momentos más subiendo la información y quienes quieran tener la presentación también estará disponible una liga al respecto, ¿no? Pues no me resta más que agradecerles. No sé si alguien quiera comentar algo adicional. Eduardo, Vero, Iván, Moisés. Sí, mi micrófono, pero... No, pues muchas gracias por la oportunidad y pues aprovechen este tiempo que tenemos, que aún no ha habido casos en sus residencias para prepararse, capacitarse, hacer simulacros, como decía Vero. Pues tienen que aprovechar este tiempo que tenemos todavía. Sí, perfecto. ¿Alguien más que quisiera aportar alguna cuestión adicional? Pues, Sergio, me gustaría, pues, si también me puedes compartir los materiales para poderle enviar la información a la gente que, gracias a, bueno, brindó su tiempo para registrarse al evento. Entonces, les podemos enviar a través de correo electrónico con los registros que obtuvimos en el evento, pues, todo lo que es el material. Así se los podemos hacer llegar inmediatamente y, pues, ahora sí, agradecerles de ese medio pues su asistencia a la conferencia y su registro. Sí, por supuesto, y también, bueno, pues como la vez anterior, Eduardo, Verónica, les dejamos sus reconocimientos, les agradecemos de verdad muchísimo a título personal, a título de la Junta, este esfuerzo. Yo sé que no es fácil porque están muy, muy ocupados, yo lo sé, pero creo que han recibido, mucha gente ha recibido información muy relevante, muy necesaria, muy puntual y muy precisa. Y creo que todos estos materiales que van a recibir, las listas de verificación, en fin, todo lo que ustedes han preparado, va a ser, creo que, de suma importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues no me resta más que darle también las gracias a todos los y las participantes. Creo que han invertido un valioso tiempo en sus vidas y de lo que pueden hacer por el resto, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.